Grabar en la nube y me pone que está grabando. Bueno, buenas tardes. Estamos en la cuarta sesión de las conversaciones con Verdes Málaga. Yo me llamo Oliver Roales, soy abogado y profesor de universidad y me toca hoy presentar una conversación que se llama ¿Y si no hay turismo, qué? Otro modelo productivo. Tenemos personas muy interesantes para dar opiniones al respecto. Y bueno, os comento, en primer lugar, tendríamos a Marcos de Castro, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga. Que sepáis que Verdes Málaga es una asamblea local de ciudadanos en la que se integra la asamblea local de Equo Málaga, y en el confinamiento hemos pensado que qué mejor manera que prepararnos para lo que viene luego que dándole al coco y participando todos, aunque sea online, que es como podemos hacerlo. Entonces, si os parece, damos paso al vídeo de Marcos Castro, yo digo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, y en él Marcos va a contestarnos algunas preguntas, hay un diálogo. ¿Pasamos al vídeo, Ángel? Ángel, no se escucha el vídeo. A ver. Yo creo que ahora sí. ¿Se Dale. oye o no? Sí. Repito. Dale. Resumir el tiempo que tengo Venga. rápidamente en que no hay un antecedente claro que podamos aprender los economistas de elecciones pasadas. Podemos hablar de la Gran Depresión de los años 30 mundial o de la gran recesión que hemos sufrido desde el 2008. Estamos, por tanto, ante una situación nueva, no solo la pandemia, sino el efecto sobre la economía global. Pero los datos ya están hablando, desde el Fondo Monetario Internacional ya están anunciando que el PIB mundial va a reducirse un 8%, pero un 3% para España, así que el efecto de la crisis va a ser mayor, va a ser el 8%, y que bueno, habrá países que podrán estar mejor o peor, pero se avisa claramente de que los países más débiles, más frágiles, con sistemas públicos que son los que salvan en estas situaciones de crisis, sistemas públicos débiles, sobre todo se habla de países latinoamericanos, van a tener, la verdad, mayores problemas en esta situación. Se está generando muchísima deuda, a diferencia de la crisis o de la recesión del 2008, en este caso esa deuda va a ser sobre todo pública, ¿no? Se está generando mucha deuda pública. Se habla de un incremento de más del 348% de la deuda pública global a nivel de la economía global, con lo cual, bueno, pues nos encontramos ante una situación de crisis muy grave que puede llevar a una depresión, a una situación de paro total de las economías. Esto de hecho lo llama el gran cierre, y que ya lo estamos viendo en la bolsa, cae la bolsa, el petróleo incluso negativo, las aerolíneas también tienen la necesidad de reformular el modelo, la energética, el turismo, ahora hablaremos para el tema de Málaga, pues se encuentra un gran parón. Y sin embargo hay noticias como la de que el comercio global vía las grandes plataformas como Amazon, AliExpress, se ha aumentado un 24% estos meses. Claro, se cierran las fronteras a las personas, la movilidad de personas, pero no a la de las mercancías. Y ya hay países que han superado esa primera ola de la pandemia, países asiáticos que están reactivando sus economías y volviendo a producir y a crecer, ¿no? Siguiendo el típico modelo que hemos seguido hasta ahora. En el tema social eso nos lleva a un aumento de desprotección de amplios sectores de la población. Hay un aumento de lo que llamamos el precariado, ¿no? Esta nueva clase social, que son las personas que hoy no tienen trabajo, lo tienen muy inestable, con muy bajos salarios, se llaman la economía informal en muchas veces, en muchos casos, y con la chica
economy, ¿no? La economía de usar y tirar a la mano de obra, ¿no? Eso está ahí, la amenaza pues, de los recortes de nuevo, la amenaza de las políticas de austeridad para controlar esa deuda pública que se está disparando. La crisis del coronavirus pilla a Málaga en una situación muy frágil económicamente hablando. Veníamos ya sufriendo pues esa recesión desde el 2008 que ha producido una desaceleración continua de la economía. La Andalucía no es ajena a ello, es muy frágil en ese sentido porque depende mucho del sector exportador. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, los dos motores ahora mismo son el turismo hablando siempre de un trinomio, turismo, construcción y sector inmobiliario, ¿no? Lo que es la cuestión de usar la vivienda como un bien de inversión. Ese es un eje del motor, y el otro motor creciente en la provincia es la agricultura, ¿no? La agricultura, pero orientada a la exportación, ¿no? Sobre todo cultivos como aguacate, mango, kiwi. Estos motores de nuestra economía, como digo, dependen mucho del sector exterior, de las inversiones para alimentar ese mercado inmobiliario, ese mercado turístico que tenemos. Y lógicamente eso, en este gran cierre, se ha resentido y los datos poco a poco irán ilustrando a nivel de empleo, ¿no? Ya en Málaga rondamos el 19%, 18% de paro, pues esa cifra se va a aumentar por desgracia. O cifras como el umbral de pobreza, aproximadamente el 23% de la población de la ciudad vive por debajo del umbral de la pobreza. Entonces estos indicadores se van a agravar bastante. En el caso de Europa, la apuesta por un pacto verde pues se está realizando también con distintos enfoques, ¿no? Se ve que los países de centro y norte de Europa plantean un nuevo pacto pues donde no haya tanta generación de deuda pública, donde se apueste por una inversión en la industria, gran industria, en la economía circular. Y hay otros países como España que plantean una mayor preocupación por las cuestiones sociales y personales, ¿no? Planteando cuestiones pues, como el aumento de los salarios mínimos, establecer los primeros pasos de una renta básica universal, regular los precios del alquiler, o incluso aumentar los impuestos sobre los capitales, ¿no? Para frenar precisamente la economía que no es productiva, la economía financiera, la economía basada en el rentismo, ¿no? El capitalismo rentista. Hay alternativas también, estoy ahora pensando en las cuestiones referidas al lo que llamamos post-crecimiento o al decrecimiento, donde directamente hablamos de que hay que desinvertir en las empresas que llamamos sucias o la industria sucia, empresas que desarrollan su actividad basadas en combustibles fósiles. Estas empresas que precisamente ahora con el gran cierre están sufriendo, como son las aerolíneas, como son las petroleras, las energéticas, la industria automovilística, habría incluso pues, que dejar que el mercado actuara, ¿no? ¿Cómo se traduce para el caso de Málaga esta alternativa de la desinversión de las empresas de combustibles fósiles? Pues básicamente traduciéndolo a nuestros sectores estrellas como son el turismo, la construcción y el sector inmobiliario, y también la agricultura industrial que tenemos, ¿no? Dedicada a la exportación. Habría que desinvertir en estos sectores, claramente discriminando entre esas oportunidades de inversión que realmente son acordes con un modelo de desarrollo sostenible, con un modelo que no contamine, que no agote el capital natural que tenemos en nuestra ciudad, y haciendo una desinversión también por fases, ¿no? Por escalada, para que ese empleo que ya se ha destruido por la crisis, pues se pueda absorber
oportunidades de empleo verde, también que sea una economía menos financiera, por tanto más real, y no orientada hacia la exportación, ¿no? De crecimiento se habla del principio de relocalización de la economía. La economía tenemos que diseñarla para satisfacer las necesidades de la población en el territorio, adecuándonos a los límites de capacidad del territorio lo más posible. Otro principio que es el de suficiencia, pues conseguir que la economía sea suficiente, ¿no? Para poder satisfacer esas necesidades. En este sentido, las ciudades poco a poco estamos viendo cómo se están reverdeciendo, se está también reverdeciendo la economía, una economía. En definitiva, la crisis lo plantea como una ventana de oportunidad para recuperar en Málaga esa estrategia cooperativa más que una estrategia competitiva entre ciudades, y cooperar con el territorio cercano que define nuestra área de influencia y unidad ecológica, y desarrollar no solo ese sector primario que me refería como clave para hablar de ciudades resilientes, la producción de energía, agua, agricultura, sino también un sector secundario de manufactura, de artesanía, que dé un contenido a la burguesía, a esa clase urbana, esa actividad típica urbana, y hablemos de una burguesía 3.0, donde la agricultura urbana, la economía de cuidado, la educación, la manufactura y la artesanía recuperen su lugar tradicional de la cultura y la identidad urbana, que se ha perdido en esta aldea global que ha transformado todo en paisajes que se repiten de una ciudad a otra. Pues nada, espero que no me regañéis mucho por haberme seguido tanto. Y espero veros pronto y abrazaros pronto. Chao. Bueno, muy bien. Hemos escuchado la intervención de Marcos Castro. Si os acabáis de incorporar, os recuerdo, esto es Conversaciones con Verdes Málaga. Estamos intentando pensar colectivamente qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora si no hay turismo, ¿qué? Otro modelo productivo es el nombre de la charla de hoy, es la cuarta charla que llevamos. Y bueno, voy a dar el paso a la siguiente persona que va a participar. Se llama Isabel Torralbo. Es abogada, activista social, es concejala del Grupo Municipal Málaga Ahora, y cuando estuvo en el ayuntamiento fue miembro del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Isabel, por favor, cuéntanos sobre estas cuestiones, entre otras cosas, el planteamiento que hacemos desde la ecología política es cómo podemos imaginar una nueva economía a partir de ahora, y la duda que me surge, y lo digo para los cuatro ponentes, es cómo trasladar la siguiente idea. Mucha gente en la calle opina que las medidas ecológicas y las políticas verdes es algo así como un lujo. Y ahora, que viene una crisis muy grande, quizá mucha gente piense que ahora no es el momento de los lujos, ¿vale? La idea sería darle la vuelta a esto si pensáis que es posible, ¿de acuerdo? Venga, te doy la palabra, Isabel. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me Sí, escucha bien? muy bien. Un micrófono precario. Bueno, yo no sabía muy bien cómo iba a ir el tema y bueno, pues son 10 minutos y voy a intentar meter un poco lo que había pensado y luego te voy contestando, ¿vale, Oliver? Si te parece bien. En principio, bueno, ver un poco el modelo turístico que tenemos en Málaga y, bueno, en general en Andalucía, que es bastante común. Cómo se continúa con él es casi imposible. Desde luego tenemos que evitar que nos la quieran meter como en el 2008 con el tema de la construcción y del sector inmobiliario. No puede pasar ahora por un modelo similar. Realmente tenemos otro problema agregado. Me voy a centrar un poco en el plano legal porque Mar me incidía sobre eso, que tenía que ver el turismo y la legalidad. Y digo que tenemos a la Junta también, pues ahora mismo, con un modelo muy parecido a lo que Málaga ha desarrollado y que quiere desarrollar en toda Andalucía.
Claro, eso se ha visto además afectado por esta modificación última en medio del estado de alarma. Se ha convalidado un decreto ley de forma, a mi parecer, bastante irregular, porque se ha hecho la Diputación Permanente de un Parlamento que no estaba disuelto y que formalmente no podía la Diputación llevar a cabo esa aprobación, y nos encontramos con un decreto ley que ha modificado 21 leyes y reglamentos. Yo todavía no lo estudio a fondo, pero la verdad es que es tremendo el retroceso que va a provocar en cuanto a la defensa, precisamente, bueno, pues de garantías dentro de la administración y de los procesos de aprobación de planes generales, por ejemplo, de tener informes sectoriales en la Junta de Andalucía, o incluso me llama la atención el tema de los suelos contaminados, por hacer referencia a un tema que tenemos muy pendiente en Málaga para dotarlo de zonas verdes, como es el bosque urbano. Resultaría que esos suelos contaminados podían llevarse a cabo en proceso de recuperación voluntaria, dejando el propio contaminante dentro del suelo. Imaginemos que el retroceso más grande puede ser esto para llevar a cabo actuaciones. Entonces, bueno, me preocupa mucho porque estamos en un momento que cualquier cosa que queramos hacer tenemos que contar con una estructura jurídica que nos la permite, pero es que nos han pegado un corte bestial, ¿no? Y bueno, pensando ya más en lo práctico, yo hablaba un poco de lo que es desescalada, pues también desescalada del turismo. Y creo que, en mi opinión, la primera desescalada tenía que venir a través, por ejemplo, de las viviendas de uso turístico, como que una normativa que realmente pues vamos para atrás. Eso es algo que ya en el sistema como se va a confeccionar actualmente y como quede repartido el turismo, no hay capacidad para una oferta tan grande, y tenemos que además dotar al parque público de vivienda de más viviendas de larga temporada, porque si tenemos además que pasar por un espacio seguro como es la vivienda y un espacio de confinamiento, pero también de desarrollo vital, ahora cada vez más todavía importante, siempre lo ha sido, pero realmente ahora nos damos cuenta hasta qué punto nos condiciona el confinamiento para vivir según las condiciones materiales que tengamos en nuestra vivienda, pues tenemos que dotar un parque público, y ello sería pues retirando viviendas de este mercado de vivienda de uso turístico y llevarlas al alquiler de larga temporada, con las ayudas, planes de ayuda para el alquiler, que bueno, de alguna manera tampoco perjudicarían mucho. A partir de ahí, obviamente, el sector turístico yo sí creo que va a seguir habiendo turismo, pero va a ser, por supuesto, de otra manera, y tenemos que aprovechar el impulso de este momento para reconcebir otro marco y otra manera. Por supuesto, hay que planificar, y hay que planificar las ciudades ahora más que nunca. La planificación se ha tomado más bien como excusa muchas veces para prohibir lo que venía en beneficio del bien común y de la mayoría de la población, y se ha abusado de las excepcionalidades, por ejemplo, en la ciudad, para desarrollar un modelo productivo, pues eso, monotemático del turismo, la construcción y el sector inmobiliario, al que añadimos fuertemente la restauración en algunos focos, con lo que causa además de apropiación del espacio público y de ventajas económicas desde la administración. Y ventajas que además, una vez que se producen, si no se las vuelves a dar luego, estás creando una situación de poderío a esos lobbies que se han generado en la ciudad, que ahora, pues por supuesto, no van a admitir en ninguna manera cualquier valoración de que le digas que no vamos a volver a lo de antes, que el centro de Málaga no va a ser un parque temático como el de antes, donde van a venir cientos de millones de turistas a distribuirse por allí, llenar sus terrazas, por ejemplo, de los hosteleros. Bueno, pues el tema de los cruceros, pues también habrá que pensar qué virtualidad tiene para una ciudad como Málaga, y habrá que ir reduciendo hacia otros sectores, ¿no? Sí que un apoyo, por supuesto, a las actividades turísticas más sostenibles, que tuvieran esa etiqueta, que no fuera solamente una cuestión cuantificativa económica, ni que fuera más caro ese turismo. Es que no se pudiera dar un turismo que no cumpliera unos patrones de sostenibilidad en el marco de la convivencia también como un aspecto, pero de todos los aspectos ambientales, sociales y de género, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, pues si la construcción y el turismo, ¿qué hace Málaga? Obviamente se encuentra en una situación preocupante, como Marco lo explica muy bien, yo no llego a ese nivel, pero sí diríamos que no podemos dejar que se acapare el parque público como pasó la otra vez, que la vivienda vuelva, que la rehabilitación es mucho más interesante que la construcción, que la nueva construcción, que genera un empleo de mayor calidad, bueno, de alguna manera el impacto medioambiental es menor y el empleo es local. También se puede trabajar más con la economía social, cuestión que también repartiría mejor la riqueza, eso ya lo sabemos. Priorizar los derechos sociales, obviamente nos hemos dado cuenta de los cuidados, lo importante que es y la necesidad que tenemos que sea un sector que no esté precarizado y que no sea un sector de negocio, no puede ser un sector de negocio.
¿Seguirá teniendo la necesidad de externalizar? Bueno, mientras estemos en este sistema capitalista y no podamos poner cotos, sí, pero desde luego las condiciones de esa gestión privada de los derechos sociales y de lo público debe ser con una garantía mucho más absoluta, y ahí también pues, utilizaríamos todo tipo de cláusulas y de normativas para acotar que no se vuelva a repetir lo que está ocurriendo en las residencias, por ejemplo, de mayores, pero también pues, en centros de día y en centros de tratamiento, residencias para personas con enfermedades mentales o con cualquier otro tipo de trastorno de cualquier tipo que tengan una atención y un cuidado especial. La ciudad ecológica y sostenible, bueno, yo no me voy a extender, hay gente aquí también que sabrá más, pero cómo afrontar pues un nuevo modelo energético local que realmente sea el ejemplo de lo que debe ser una ciudad sostenible, y con eso hablamos desde Málaga ahora, aquellos planes de acción de energía sostenible que se podían desarrollar. Y la movilidad ahora es un problema muy grande porque creíamos que, no sé, había un pequeño impulso hacia el transporte público, y la verdad que genera que es una de las dudas y las más dificultades que tengo de solventar cómo una ciudad se puede mover dinámicamente y bien siendo sostenible, sino solo con la bicicleta y por supuesto pues otras formas que no alcanzan a lo que puede un transporte público aportar. Ahí creo que tenemos que pensarlo mucho. Y bueno, pues en lo industrial, lo logístico, un sector de transformación fuerte, Marco lo ha apuntado, es importante. Tenemos un sector primario en la provincia de mucha calidad, una de las provincias con más producción biológica, tenemos poca transformación, nos encontramos que las producciones se compran y se transforman en otros lugares y no conseguimos ese proceso. Málaga es una ciudad también de servicios, los servicios pues tendrán que adaptarse a todo, pero seguirán siendo muy importantes también en el PIB. Y el tema del parque tecnológico y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pues bueno, veremos que habrá que orientarla a los cuidados, a la sostenibilidad de la vida y a todo eso que tiene que ver con facilitarnos el día a día, a pesar de que tengamos que cambiar muchas condiciones de vida, de nuestros hábitos y de nuestras fórmulas. Lo que desde luego tenemos que romper es con el modelo actual y con que nos la cuelen, como suelen hacer, con una reconstrucción similar, pero con palabras diferentes, ¿no? Para no volver a lo mismo, a ese proceso de ciudad en la que el espacio público se abusó, se hicieron demasiadas cesiones, demasiados privilegios para crear ciertos lobbies de poder, subvenciones, bonificaciones, un urbanismo municipal de diseño que siempre era la excepción, no la norma, y que ha facilitado pues, el incumplimiento además de todos los acuerdos y principios, pues desde de la Agenda 21 para construir una ciudad más sostenible hasta los proyectos de turismo sostenible. No sé, todo va por un camino equivocado en cuanto a lo que es la planificación o no planificación, porque en mi opinión la ciudad va un poco también a fuerza de impulso, y hay un sector también que afecta de alguna manera, especialmente a Málaga, lo que llaman turismo cultural. Y no quería dejar de mencionarlo, he hecho un repaso así un poco rápido, y ese turismo cultural, bueno, realmente era más un turismo de espectáculo que cultural, aunque por supuesto tenía impacto cultural y tal, pero no había conseguido mostrar que Málaga también era una producción cultural que ahora lo tendrá muy difícil, pero que sigue siendo un foco de creatividad, y que la creatividad también está en llevarla también a otros aspectos de cómo desarrollamos la ciudad. Creemos que el turismo que venga tiene que mantener pues eso, el respeto al patrimonio, a la cultura, al medio ambiente, a la habitabilidad y a la convivencia, que será una reducción y que habrá que obviamente buscar otras fuentes de generar riqueza, pero por supuesto con un reparto más justo. Y bueno, en mi opinión también era el momento de una renta básica. Creo que la renta mínima que se ha anunciado es insuficiente, solo nos sirve para salir de la pobreza extrema si acaso, nunca de la pobreza, y que hay que seguir también avanzando por un reparto más justo. Y creo que ya habla bastante. Pues gracias, Isabel. Muy interesante. Bueno, varias cosillas que ir sacando aquí en claro, y se lo transmito a los ponentes que quedan por hablar. Es decir, ¿qué estamos aquí hablando? De que tenemos un modelo productivo actual que digamos que nos ha dejado en una situación de debilidad, ¿sí o no? Eso podríamos incidir en eso. Es decir, diversificar o cambiar o modificar el modelo productivo actual ¿es simplemente una cuestión de reparto o también es una cuestión de fortaleza de la economía, o una cosa va con la otra? ¿Vale? Lo dejo ahí. La siguiente persona que va a intervenir se llama Alejandro Villén.
es editor y autor del libro O Málaga, vecino del Centro Histórico de Málaga, secretario de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo. Y bueno, bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Te doy la palabra. Cuéntanos. Pues os cuento. Primero, bueno, yo no tengo una visión global de todo este asunto, tengo la visión de simplemente de vecino del centro y del tiempo que llevo metido en la asociación. Así de primera, creo que mi intervención debería ir como hablar solamente del centro, que es lo que entiendo. La sensación que tenemos los vecinos, y en esto, claro, yo soy secretario, antes era vicepresidente, hay que entender también el tema de la representatividad. El centro son muy pocas personas, dentro de eso los que están asociados a un número creemos que está bien, pero algunos estudios se nos han dado que mi asociación sí está representando cierta opinión mayoritaria de los residentes. ¿Qué pensamos nosotros? Y no es de ahora, no es de esta crisis, que básicamente se nos trata como víctimas necesarias. No voy a decir ya solamente desde hostelero, administración, sino desde todos los sectores de la ciudad de Málaga. Ahora estamos aquí en una videoconferencia, etcétera, pero tengo que decir que toda mi actividad que hemos llevado con el tema del turismo, que es nuestro problema principal, el modelo turístico que hay, nos hemos visto solos todo este tiempo, muy solos, y seguimos estándolo. Hay mucho, se va a hablar en plan global, pero resulta que aquí en el centro, que es como el gran motor dentro del gran motor andaluz, del gran motor de no sé qué, somos unos pocos que se nos obvia y básicamente somos gente que tiene que desaparecer de este sector, de esta zona, para que pueda seguir funcionando la maquinaria, como bien estaba diciendo Isabel. ¿Qué situación hemos tenido hasta ahora? El peor impacto que ha tenido en el centro ha sido el aumento de la actividad turística, pero sobre todo el tema de hostelería y viviendas turísticas. El boom de las viviendas turísticas nos condenó definitivamente. No ha habido voces en la ciudad que vayan en contra de eso. Cuando digo voces no digo un estudio o algo, digo gente a la matraca, de verdad. Y ya todos sabemos de la subida de alquileres, que es donde nos más ha afectado en el centro. Tenemos 2.000 viviendas turísticas, 2.500, y vecinos, yo creo, los datos que hay somos 4.300, pero yo calculo que seremos unos 3.000 como mucho. Y el ritmo va bajando, los que eran jóvenes y tal no se pueden quedar, y básicamente estamos aquí como una aldea de Asterio Obelix. Después la hostelería le han dado todo el espacio público que podrían, se han retrasado cualquier medida, nadie ha hablado de verdad qué estaba pasando, y ya este año conseguimos la declaración de ZAS, que en teoría una moratoria de apertura de locales, pero ha tardado 6 años. Con una gran presión, con problemas personales que hemos tenido la gente que lo estaba defendiendo, y ahora mismo todo esto ya no tiene prácticamente ningún sentido. Hay un montón de discusiones dentro del seno de la asociación de qué va a pasar, que creo que es el objetivo para lo que estamos aquí hablando, y básicamente no sabemos qué va a pasar. Sabemos hasta dónde llegamos, y estamos muy intensos con este debate dentro de la asociación, es qué está pasando. Ahora mismo tenemos a un sector, que es la hostelería, que ha comunicado el día en prensa pidiendo que se levanten las medidas de protección acústica de los vecinos, cogiendo y diciendo que quieren abrir más pronto, con más terrazas y con menos separación, y lo que quieren más canchas, que esto vuelva a lo de antes. Nosotros tenemos bastantes preguntas al respecto. Una es de dónde van a sacar la clientela, dónde van a venir los turistas de aquí a corto plazo, pero ellos siguen presionando. Y por otro lado, ayudas públicas, que paguen los alquileres, que el gobierno le financie los ERTE, todo. Y directamente a nosotros nos obvian en cualquier debate, a los habitantes, los que vamos a sufrir todo lo que esté pasando, los que hemos sufrido la pérdida de residentes, las molestias, y que ya no tenemos ni dónde ir a comprar. De eso no estamos en el debate público, no estamos en prensa, no estamos en medios, no estamos para partidos políticos, no estamos para nadie. De hecho, hasta incluso he notado, yo llevo comunicación en mi asociación, que me da la sensación de que hay gente esperando a ver si nosotros ya decimos algo. Porque nadie se atreve a hablar en esta ciudad de qué está pasando. Eso por un lado. Y después, ahora estamos viendo que se está anunciando la desescalada, y como bien han comentado tanto Isabel como el profesor que estaba interviniendo ahora, el turismo está muy relacionado con la construcción. ¿Qué pasa? No quieren tocar las viviendas turísticas. La seguimos haciendo en las comunidades. Mi situación actual
es que mi edificio es un edificio fantasma, estamos el 50% de la gente porque aquí ya no hay viviendas turísticas. Y mi calle, cuando es la hora del aplauso, estos son balcones que parece un tablero de ajedrez, blanco-negro, porque es que falta un montón de población, podríamos poner crucecitas echando de menos a los vecinos. Nadie está hablando de qué van a hacer con las viviendas turísticas de aquí a un mes. Se va a abrir un poco la frontera y va a empezar a haber movilidad y nos lo van a meter en las comunidades de vecinos. Si antes teníamos problemas de convivencia, ahora tenemos problemas sanitarios graves de gente viniendo sin ningún control, mientras a hoteles les van a exigir que tengan controles, que tengan separación de espacios y tal, pero yo en mi comunidad voy a tener gente entrando y saliendo, yo vivo en un bajo, llamándome a la puerta, etcétera, y no sé qué me entra. Pero nadie va a querer tocar eso en esta ciudad. ¿Por qué? Porque va a tocar a la construcción. Resulta que los hosteleros han estado invirtiendo a la vez en viviendas turísticas, ya lo han declarado, ya por fin se han quitado la máscara, y nadie se va a querer oponer a todo este tema. Total, que supongo que dentro de un mes pues voy a tener un problema grave a nivel personal, ¿no? Porque esto no es un campo teórico. Es que voy a tener, en mi planta solamente hay viviendas turísticas, estoy yo, y me van a empezar a entrar gente con maletas sin ningún control. Y yo no sé qué voy a hacer. Yo supongo que voy a salir con un hacha a la escalera, o voy a empezar a echar pegamento. ¿Sabes? No sé si me explico con lo del campo teórico. Y no veo ninguna solución. Después, en cuanto a la economía, claro, todo esto sería el punto egoísta de los famosos, perdón que me he saltado ese paso, de los famosos vecinos del centro que somos unos privilegiados y que queremos que no tengamos ruido, etcétera. Es el primer caso que tenemos. Nosotros, ¿qué pienso yo de verdad? Que el turismo va a seguir, que el turismo es necesario y que nadie está proponiendo que va a pasar de verdad. No hay nadie, en lo que es la ciudad yo estoy siguiendo todas las noticias y se está alterando el debate. De hecho, creo que Enrique, antes de empezar, lo estaba diciendo, dice, yo voy a decir algo impopular y es que el turismo va a seguir. Claro que lo sé yo. El problema mío es que es cómo. Ahora mismo estoy leyendo todas las propuestas que se están haciendo, digamos, a nivel nacional, a nivel local y demás, los pensadores de la ciudad. Y nadie dice nada. Dicen, no, es que hay que cambiar el modelo turístico. Eso no significa nada. Está intentando buscar qué cambio del modelo turístico, qué soluciones están dando y nadie dice nada. Yo que estoy fastidiado y estoy fastidiado en mi casa, me tiene preocupado qué va a pasar con los camareros, qué va a pasar con la gente que trabaja. Pero es que esto parece que no le preocupa a nadie. Lo que le preocupa no, es que vamos a cambiar el modelo. Bueno, dígame usted cómo, qué va a pasar con mi barrio, qué va a pasar con la gente que vive esto. Nadie lo está diciendo. Llevo intentando recopilar información de todo este tema desde hace 3 semanas y es que no, de verdad es un páramo de propuestas. Nosotros estamos intentando ahora elaborar, todo esto está muy en verde, desde la asociación, conociendo la situación a pie de calle, qué podemos hacer, qué podemos proponer. De hecho, estamos evitando quejarnos y entrar en la típica polémica que están buscando en prensa de los vecinos protestones contra hosteleros, contra vivienda turística. Estamos intentando pensar un plan de repoblación del centro. Es decir, creemos que tienen que desaparecer viviendas turísticas o alguien será lo suficientemente inteligente para decir que eso no puede existir. Espero que lo haya en esta ciudad, porque esto es una vergüenza ya. Una vez que pase eso, tenemos los hoteles, tenemos empleo de calidad, tenemos una hostelería que va a sobrevivir parte, porque a ver si tenemos algún plan de ayuda al alquiler o algo que podamos traer a los camareros y a la gente que trabaja en hostelería a vivir, en vez de Churriana y coger el portillo, puedan vivir aquí. Esa gente va a traer clientela y que se cree una especie de base social económica en el que la gente pueda consumir y traer a consumidores al centro. Y esto empieza a poblarse y sabemos que es centrado en el turismo, pero de otra manera. Otro problema que tenemos ahora, el espacio público. Un dato. La Asociación de Hosteleros de España está pidiendo que se amplíe el espacio de terraza. Todas las asociaciones, Madrid Noticias, en la única ciudad en la que no están pidiendo los hosteleros la ampliación del espacio de terraza es Málaga. ¿Por qué? Porque no hay más espacio para terraza en Málaga, ya está todo completamente ocupado. Es un simple contraste en las noticias, se ve. Están pidiendo que haya más gente en su espacio, pero no pueden pedir porque no hay más físicamente. Nosotros nos tiene preocupado ahora que si van a permitir grupos en la calle, digo, dentro de poco, ¿cómo cojones va a pasar la gente con distancia social en Plaza de las Flores, en Plaza Uncibay, calle Calderería, toda esa zona, cómo vamos a andar por la calle? A mí que me lo explique. Voy a salir yo con mi sobrino, cuando ya pueda, con mi madre, y vamos a pasar y vamos a poder cruzarnos con alguien por la calle. Porque los hosteleros están todos ocupados. Nadie tampoco lo va a hablar. Aquí mucha preocupación. Tengo a todos los concejales de Málaga haciéndose fotos repartiendo mascarillas. Y todos callados como perros.
porque no tiene otro nombre, porque esto es una desvergüenza de ciudad. Y eso es lo que estoy viendo. Vamos a tener que tomar decisiones, la gente que estamos metidos, yo que soy un señor enfadado, me estáis notando el tono de voz, frustrado, descreído ya de, no solamente voy a decir con los concejales, sino con casi todo el mundo que está en esta conversación. Estoy harto de Lomao, de la Universidad de Málaga, de Rizoma, de Adelante Málaga, del PP, de PSOE, todos. Me tienen harto. Porque yo estoy en mi casa, los leo, los veo y cuando he ido a la calle a comprobar qué están haciendo, me han dejado con el culo fuera a mí, a mis compañeros y a mi vida. Y todo esto están ahora hablando del modelo de ciudad. Pues, va a haber turismo, no sé cómo va a verlo y a ver si alguien se pone a decir de verdad qué vamos a hacer aquí. Yo, de hecho, estamos intentando, porque no estoy solo, somos 100 personas y estamos intentando elaborar un plan y ser medianamente propositivo. Así que desde aquí yo lo único que puedo pedir, por favor, pensar que somos personas. Y son personas los camareros, soy persona yo y voy a tener que salir a la calle y vamos a tener que producir, va a tener que pasar algo en nuestra ciudad. Pues eso lo voy a dejar ahí porque me estoy enfadando. Sí, pero Alejandro, tengo una pregunta para ti. Vosotros, Sí. de lo que has comentado, que además a mí me parece muy interesante, y yo creo que básicamente todo el mundo entiende que vuestra reivindicación particular es muy justa. Y cualquiera puede pensar que, bueno, Hombre, eso lo entiendes tú. Bueno, no. Voy a seguir el argumento y ya verás a dónde voy a Sí, llegar. sí, perdón. Cualquiera puede pensar que vuestra reivindicación particular es muy justa, pero como se plantea en términos dualistas, es decir, claro, está el interés de los vecinos del centro y el interés general, que es el de toda la ciudad, todos los turistas que vienen. Claro, amigos, tenéis que sacrificaros por. Ese es el argumento. Entonces, claro, la idea es, vosotros tenéis claro que en realidad la manera para defender esto, pienso yo, y si no estás de acuerdo, pues me dices que no, es que precisamente hay que plantearlo no como un problema personal, sino que los vecinos del centro, al tener estas reivindicaciones, lo están haciendo precisamente porque hay que defender la ciudad, porque sin la ciudad no puede haber ningún modelo productivo y mucho menos el modelo productivo turístico. Esa es la cuestión. Es decir, la lucha que estáis teniendo, en realidad yo lo veo así. Es una lucha de toda la ciudad. Lo que pasa es que se está planteando como si vosotros fueseis el obstáculo a remover, cuando es al contrario, me parece a mí. Entonces, si vosotros defendéis vuestra propuesta simplemente desde un punto de vista particular, como, ay, cuánto sufrimos, sí, eso es verdad, pero no es solo eso, no es solo eso. Es que cuando nos machaquéis, esto va a quedar hecho un páramo y va a ser peor para todos. Entonces, claro, esa es la manera de superar un discurso que es de una petición particular a una petición de bien común. Y eso quizás, no lo sé, te lo quería preguntar a Alejandro, si en la asociación eso lo tenéis, digamos que asumido, que tenéis que darle ese punto político, ese punto de colectivo, no solamente de vuestro interés particular, sino de darlo el salto a lo general. No lo sé. Llevamos con eso 2 años. Vale. Desde que yo llevo en la asociación, son 2 años y medio, y lo llevamos haciendo lo que tú estás comentando. Nos dimos cuenta, es decir, y aparte que no somos malas personas, somos buenas personas, te lo aseguro. Entonces, yo es que soy de los nuevos de la asociación relativamente, llevo 2 años y medio o 3, y desde primera hora se ha planteado así. Es decir, ¿el centro de Málaga qué es? Es que ya aquí ahora entramos en otro problema. El centro de Málaga es una especie de representación de toda la ciudad. Sería como la película Avatar, somos el muñeco azul que representa la ciudad. Somos conscientes de que nosotros no somos lo único interesado en el centro de Málaga. De hecho, ha habido problemas concretos, Paola quizás lo pueda decir también, cuando hemos intervenido en EDUSI y tal, que éramos conscientes cuando estábamos ya con un problema de una intervención en carretería y tal, de que eso no era solamente para nosotros. De hecho, y te lo voy a decir, es que ha habido problemas internos con eso. ¿Sabes? Somos mucha gente, somos bastante plurales relativamente, pero tampoco somos aquí un monumento, pero ha habido en discusiones internas de decir, oye, señores, que nosotros no somos los únicos que usamos el centro. Esto no es nuestro. Somos los vecinos de aquí, eso sí, eso es indiscutible. Pero que el centro de los vecinos, no. El centro es de todos los malagueños, para empezar. Y después estamos nosotros. ¿Que nosotros tenemos derecho a que no se nos meta ruido en la casa? Pues sí, lo tenemos, un derecho fundamental que no depende de la mayoría de la ciudad. No puede votar toda Málaga, mira, los vecinos del centro se jodan y se van a comer el ruido. No, porque es un derecho fundamental.
Y da igual lo que digáis la mayoría, es que me da igual. Yo también tengo derecho a mi residencia y tranquilidad en mi residencia. Y da igual que el resto de Málaga, o cualquier partido, cualquier listo diga, no, es que esto es importante para la ciudad. Ahora, el centro es de todos. Vamos, lo tenemos clarísimo y que la defensa nuestra es buena para todo el mundo. Porque, ¿qué pasa aquí en el centro? Como esto ya terminemos, sin vecinos, sin comercio, sin hostelería tradicional, ¿qué pasa? Que tenemos el Old Town, las fritangas de calderería. Esto es un desastre. Los supermercados, no sé si habéis intentado ir a un supermercado en el centro. Todo plástico y todo empaquetado. No, es que se la están cargando. Ahora, los malagueños, te voy a decir yo quién es. Soy yo. Ahora, también otro problema. Supera ese discurso en prensa o en medios. Da igual. Coge la SER, organiza una jornada sobre turismo. ¿Cómo lo llama? Los peligros de la turismofobia en Málaga. ¿Y a la que te invitan? ¿Cómo que los peligros de la turismofobia? Si no hay ningún caso de turismofobia en Málaga, pues son las SER. Venga, ahora te invito. Digo, mira, ¿cómo me está invitando con este título? El peligro no es que yo tenga problemas en mi casa, no es lo que está pasando en el centro, no. Es que yo cojo y saca un hacha ahí a pegarle a los turistas en la calle cuando ya me arte. Vale, ese es el peligro real, ¿no? Mira, pues eso es lo que está pasando. De todas formas, es tan inteligente lo que has dicho que, de hecho, lo estamos haciendo porque somos muy listos. Estás silenciado. Sí, ya. Yo me quedaría con la idea esa, ¿no? Tenéis evidentemente un derecho fundamental a vivir bien, pero es que además que vosotros, el centro, viváis bien, es bueno para toda la ciudad. Claro. Bueno, venga, damos paso a la siguiente participante. Se llama Paola Jiménez. Es presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, consultora en sostenibilidad, gestión local, educación ambiental e impacto en salud. Es también asesora externa del OMAU. Por si os habéis incorporado ahora mismo, estamos en Conversaciones con Verdes Málaga y el título de la charla de hoy es si no hay turismo, ¿qué? Por otro modelo productivo. Paola, te doy la palabra. Buenas tardes. Buenas, muchas gracias por la presentación y por invitarme a participar en estas conversaciones. No sé si podéis ver toda la pantalla. Bueno, antes de nada, Alejandro, por alusiones, del tema de la ETUSI yo no tuve la suerte de participar activamente, pero sí que sé que lo hacían en el OMAU y entiendo perfectamente. He sido vecina del centro durante 2 años y hace cosa de 1 año me tuve que ir porque me pasaba esto. El edificio era todo de apartamentos turísticos y era imposible, aparte del precio, imposible también. Así que entiendo y comparto vuestras quejas. Empiezo ya con lo mío. Yo quería compartir la visión pues, de lo que ya hay hecho y se lleva haciendo muchos años en Málaga, quizás no con el resultado que a mí me gustaría como parte de la que ha trabajado en estos documentos. A ver si ya por fin caminamos hacia la sostenibilidad, pues cogiendo la frase de la agenda urbana que se lleva usando desde antes del 2005. Para comentaros esto, lo he dividido un poco en recopilar de 3 de los documentos últimos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, en la Agenda 21 del 2005, en la Agenda Urbana del 2015 y en lo que ahora todavía no está aprobado del Plan Alicia, extrayendo algunos datos vinculados con el turismo. También destacar dentro de esos documentos lo que hay de propositivo relacionado con el turismo, de qué se propone de hacer y algunas ideas que yo creo que podían fomentar este nuevo sistema productivo que estamos viendo, más diverso y que permita que seamos más resilientes. Bueno, creo que todas las personas que están aquí entienden y conocen perfectamente el concepto de desarrollo sostenible, pero este esquema de la UNESCO, de la Agenda Urbana para el Desarrollo Sostenible, me parece bastante ilustrativo y se trata de tener en cuenta en este desarrollo a la protección del planeta, a las personas y a los vecinos de todos los barrios, incluido el centro, a la prosperidad, a la paz, a tener alianzas para conseguir este objetivo.
Como comentaba al principio, he querido hacer referencia a estos 3 documentos pues para que, no sé, para compartir un poco mi frustración, que se lleva hablando de este tema tantísimo tiempo y no se consiguen lo que yo creo que son los objetivos que se deberían conseguir, y también para ver que las soluciones, muchas de las soluciones están ya planteadas desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay que ponerlas en marcha. En la Agenda 21, entonces, en el 2005, se hablaba ya de la alta repercusión del turismo en la economía de Málaga, del turismo residencial como uno de los principales activos del mercado inmobiliario en Málaga, como estamos viendo, esto era, como comentaba, en el 2005, y que la inestabilidad o la poca estabilidad del mercado laboral en Málaga, precisamente por la sobredimensión del sector servicios. Esto era en el 2005 y que ya han pasado unos añitos. En el 2015, en la agenda urbana, pues ya se hablaba de turismo sostenible y del equilibrio del turismo sostenible, precisamente para cuidar la calidad de vida de los residentes de Málaga. Se hablaba también de capacidad de carga, que creo que antes Enrique comentaba algo de que hay que tener cuidado con este concepto, quizás que es un arma de doble filo, pero bueno, ya se venía diciendo que hay que tener o intentar mantener un equilibrio para que sea posible la calidad de vida de los residentes, del visitante, y que el impacto ambiental y los costes ambientales sean asumibles. También se hablaba, y ahora mismo creo que lo estamos viendo en esta especie de laboratorio en la realidad que estamos viviendo con el tema del COVID-19, que es una recesión económica o un parón como el que estamos viviendo en Málaga, que tiene tanto que ver en su economía con el turismo, pues provoca un impacto muy potente, y que la calidad de la oferta turística que se haga pues puede permanecer lo que se haya hecho, lo que se está haciendo mejor. Quizás la oferta turística de poca calidad o con una inversión baja y que atendía al turismo de masa, ahora sean las primeras que caigan, ¿no? En el documento de Alicia, no sé si todos lo conocéis, el plan del clima, que todavía no se ha aprobado por el pleno del ayuntamiento, aunque no sé si sirve para mucho, pero bueno, es un paso que como que por lo menos da un compromiso oficial, aunque después no se le haga mucho caso. Aquí ya se habla además del COVID-19 y el impacto que tiene el cambio climático, que esto es un impacto que ya llevamos hablando, yo creo que casi todos los que estamos aquí, bastante tiempo. El cambio climático tendrá un impacto y está teniendo un impacto también en el turismo, por todas las inundaciones, la erosión, la desaparición de humedales, etcétera, y todos los impactos, la pérdida de biodiversidad que tiene. Y esto influye también en el turismo. La elevada tasa de crecimiento urbanístico, muy ligada al turismo, los apartamentos turísticos y demás, han provocado y están provocando una pérdida de biodiversidad y de los ecosistemas y fragmentación de los hábitats, que aunque nos parezca que no, están también ligados al tema de la expansión de los virus y la poca resistencia que tenemos ante estas situaciones como la que estamos viviendo. Además, el cambio climático, dice en Alicia, que puede provocar por estas situaciones de inundaciones y demás un incremento entre los conflictos de intereses, donde ahora en Málaga muchos espacios se dedican, espacios públicos, fundamentalmente al desarrollo de la actividad turística. Cuando en estos espacios se tengan problemas, quizás se quiera coger otros espacios que se han protegido antes. Entonces aquí habrá un equilibrio de intereses donde esperemos de una vez, que por lo menos que lo exijamos desde la ciudadanía, que se opte por la protección del medio ambiente, que al final será la protección de nuestra salud también. Además, en este documento se habla de que uno de los principales impactos del cambio climático será el sector turístico, y uno de los países más importantes, dice este informe de la Comisión Europea, de los más perjudicados será España, concretamente, evidente, el Málaga. Además, el cambio climático y ahora el COVID también, pues provocan que el turismo procedente del norte de Europa, que viene porque aquí hay unas condiciones climáticas determinadas, con el cambio climático pues se reducirá, y entonces también ahí hay un riesgo, y esto lo refleja el documento de Alicia. He querido compartir uno de los mapas que hay en el plan de Alicia, porque refleja el índice de riesgo relativo por barrios de las temperaturas extremas y las olas de calor. Me parece que puede ser
sin haber hecho un estudio, y esto es más por intuición y por la experiencia que tengo que por un estudio que haya hecho en profundidad, pero que esto puede reflejar también los barrios que sean más vulnerables en la desescalada ante los contagios del COVID. Al final, este índice por riesgo relativo a barrios se ha hecho atendiendo a la cantidad de espacios públicos que hay en estos barrios, la cantidad de zonas verdes, los espacios, la calidad de los espacios que tienen, la agrupación y las rentas que hay en cada uno de los barrios. Por lo tanto, creo, y esto vuelvo a repetir, es más intuitivo que demostrado, los que están más rojos y tienen más riesgo probablemente también serán los que tengan más riesgo ahora en la crisis del COVID. Además, no estoy contestando, he visto que hay cosas en el chat, no estoy contestando porque estoy concentrada, después contesto a las preguntas o cuando me digáis, ¿vale? Lo aviso porque estoy viendo ahí esto, hablando y no me meto, que si no me lío. También, bueno, incluyo los mapas de riesgo por barrios, por inundaciones y por la subida del nivel del mar, que, bueno, que muestran también que gran parte de los atractivos turísticos que están localizados hoy día en esas zonas, pues tendrán mayor riesgo con el cambio climático, además. ¿Qué propuestas hay ya en estos documentos o había en estos documentos que creo que se podían traer a día de hoy? Ya en la Agenda 21 del 2005 se decía que se tenía que potenciar la creación de empresas solidarias, que había que generar una nueva actividad económica en torno al medio ambiente, que había que preparar la sociedad para dar respuesta al crecimiento de la tasa de dependencia. Ahora con el COVID pues está clarísimo la necesidad del refuerzo del sector de cuidado y el sector social. Mejora del nivel de integración y laboral de las personas atendidas y equilibrar los sectores económicos. Esto ya se estaba diciendo en el 2005 y ha sido un poco al contrario, ¿no? Hemos sufrido recortes en los temas sociales y se ha ido caminando hacia una actividad que no era en torno al medio ambiente, era en torno pues al ocio rápido y bueno, y al sistema en el que no global en que estamos metidos. Perdón. La agenda urbana, propuestas que había en la agenda urbana del 2015, pues creación de nuevas empresas para la expansión de actividad y la diversificación de la oferta productiva, también estímulo a la construcción, pero siempre haciendo hincapié en la recuperación y en la rehabilitación y en la renovación, no en la nueva construcción, que a día de hoy, a pesar de todo y de haber muchísimas viviendas vacías y casas sin gente, se sigue haciendo nueva construcción, y potenciar la creación de empresas solidarias o promover las políticas empresariales de responsabilidad social corporativa. Por último, las propuestas que aparecen en Alicia, pues hay algunas vinculadas directamente con el turismo, como la adecuación de las infraestructuras, del confort, el tema del ahorro de agua y de energía del sector turístico, la conservación de la infraestructura o desarrollo de indicadores turísticos. Estas son propuestas directamente vinculadas, pero también hay otras líneas estratégicas en el plan del clima que sí que van relacionadas a intentar fomentar la diversificación del modelo productivo, relacionadas con la edificación sostenible, con la transformación del modelo de movilidad, con la economía circular y local, compra verde, el consumo responsable o la conservación y la restauración de la biodiversidad. Bueno, como decía, estas son medidas que están desarrolladas en los documentos que están disponibles en Internet, que los hace el propio ayuntamiento, pero no le hace a lo mejor el caso que, verá, ya me entendéis todos y todas. Ojalá se le hiciera más caso. No son documentos vinculantes, por lo tanto, aunque los aprueben los miembros del mismo ayuntamiento, pues ahí quedan. Pero hay cosas que se han conseguido hacer y vamos, en la ocasión que yo estaba allí intentamos poner en marcha muchas cosas y algunas cosas se hicieron, pero que queda muchísimo. Sigo, que si no me lío. De sostenibles maneras. Esta es la parte ya que corre más de mi cuenta, de cosas que yo creo que, caminos que yo creo que se podrían seguir para fomentar este modelo productivo. Se está hablando y sé que mucha gente ya los tacha como la nueva sostenibilidad, los ODS que están por todos lados, que hay mucha gente que lo toma como una medallita sin fondo, pero yo confío en que se hacen por algo y en que es una estrategia que se puede llevar y que es a nivel global y por lo tanto si es a nivel global también
puede tener más potencia. Y la responsabilidad social corporativa, pero no a los niveles globales de postureo, para que me entendáis, sino objetivo de desarrollo sostenible vinculado a cada una de las cosas que hacemos a nivel individual, a nivel de empresa o a nivel de las grandes empresas que están en Málaga. O sea, ya que se ha parado, vamos a hacer una reflexión de cómo se hacen las cosas y vamos a ver cómo se puede hacer de una manera diferente, que a veces con el ritmo, vamos, yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? El ritmo atropellado de la actividad que llevamos no nos deja pararnos a pensar y decir, a ver, ¿cómo estoy haciendo esto, no? Pues igual a nivel del pequeño empresario o el gran empresario. También creo que es una situación de especial sensibilidad de la salud, nos sentimos como frágiles, entonces creo que potenciar el impacto en salud y esta visión en todos los procesos y en los proyectos que se hacen, vale, perdón, ya termino, es importante tenerlo en cuenta. También potenciar las renovables. No sé si sabéis que ya la normativa que antes dificultaba el tema del autoconsumo energético ya no está y ya es posible. Entonces creo que es una oportunidad para que las comunidades de vecinos y las viviendas privadas aprovechen para meter renovables y autoconsumo. I+D+I. En Málaga ya han salido en la universidad algunas iniciativas que han fomentado soluciones para la propia situación del COVID, como el respirador y supongo que aplicaciones y mil cosas más. Hay que dar luz a las soluciones. Tenemos el parque tecnológico y la universidad y a veces que están investigando en cosas muy importantes, pero a lo mejor quizás menos prácticas, y es una oportunidad para que se busque en nuevas formas de hacer las cosas. Soberanía alimentaria, bueno, ya se ha hablado y se habló en la anterior charla, muy importante el consumo local y que sea para aquí más que para afuera y no traigamos tanto. Y también muy importante la artesanía y la cultura local. Creo que, como hablaba Marco al inicio, estamos en esta aldea global donde los souvenirs te los encuentras en todos lados iguales, pero con distintos nombres, y hay muchos artesanos y muchos artistas que pueden poner su granito de arena en esto y fomentar esa economía y esas aportaciones. Y ya, perdón por el tiempo. Muchas gracias. Pongo aquí un gráfico que me gustaba, que estaba muy pendiente de la curva del COVID, que sale en pequeñito, pero tenemos una gran curva, estamos trabajando desde hace tiempo y creo que también hay que mirar para ella, ¿no? Para afrontarla. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Eva, muchas gracias, Paola. Gracias a ti. Bueno, tenemos ahora al cuarto ponente, se llama Enrique Navarro, profesor y vicedecano de Turismo en la UMA, miembro del Grupo de Investigación Turismo y Territorio, director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística. Bienvenido, Enrique. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y, bueno, enhorabuena a los anteriores intervinientes por, bueno, creo que porque plantean cosas muy reales, muy concretas y por lo tanto hay que tomarlo en consideración, y el problema es en qué foro y en qué planteamientos podemos tomar esto en consideración. Porque básicamente podemos estar todos de acuerdo. El problema es que nuestro sistema económico capitalista va por otro lado. O sea, nosotros planteamos una serie de medidas y nuestro sistema va por otro, por lo cual el poder no quiere cambiar. El sector no va a cambiar, en principio, a no ser que sea que el mismo mecanismo mercantilista le haga cambiar. Y el problema es que cuando eso sucede, nunca caen los poderosos, las grandes empresas, van a caer las pequeñas y las medianas empresas. Y mucho me temo que quizá ya la salida de esta crisis sea una reconcentración de las empresas, cosa que no siempre es bueno. Pero voy un poco por parte porque quería plantear 6 cuestiones. Me pongo el cronómetro a ver si no me paso mucho del tiempo. La primera es si puede haber otro modelo productivo en Málaga. Y yo creo que sí, que puede haber otro modelo productivo. Y puede haber otros modelos productivos que complementen, porque si después nos basamos en otro modelo productivo que crea un monocultivo, como está creando el turismo, pues también tendremos esos riesgos. El apostar todos los huevos a la misma cesta implica esos riesgos. Cualquier criterio de sostenibilidad lo que te plantea es precisamente que tengas una diversidad de sectores, con lo cual nuestros sectores más importantes, como bien ha planteado Marco, son la construcción y el turismo, y además están entrelazados los dos. O sea, uno crece por el otro y el otro crece por el uno. Por lo tanto, tenemos que cambiar todo eso, y eso es bastante más difícil, por lo tanto, el cambio de sistema productivo. Esa es la primera cuestión, pero yo vengo un poco aquí más bien por representación del turismo, con lo cual voy a insistir un poco en el turismo.
Yo planteo turismo, ocio y recreación. Ya sabéis que la diferencia entre recreación y turismo es simplemente el alojamiento. Cuando yo me voy fuera de un lugar tengo que dormir y entonces hago turismo, pero si no estoy haciendo recreación. Y lo digo porque en ocasiones muchos de estos elementos, Alejandro lo sabe perfectamente, es que hay ocio y recreación en sobremanera, además de turismo, pero hay ocio y recreación en sobremanera. Es decir, por lo tanto, tengamos en cuenta esos tres cuestiones, turismo, ocio y recreación. No es una actividad esencial, como se ha puesto de manifiesto. Cuando no han tenido que parar por una cuestión sanitaria, no es esencial. El turismo, a priori, no es esencial. Aquí va a ser una sangría de empleo y de elementos de desempleo y de pobreza, seguramente, porque tenemos muchos microempresarios y por lo tanto le va a afectar mucho más. Pero, en principio, no es una actividad esencial. ¿Va a acabar o no? ¿Podemos buscar otro complemento al turismo? Yo creo que debemos de buscar otro complemento al turismo, pero ya planteo que a priori no va a acabar el turismo, porque a priori no va a acabar el ocio, a priori no va a acabar la recreación y posteriormente la diferencia con el turismo es que nos alojamos en otro lugar. Por lo tanto, en principio no creo que acabe el turismo y además tenemos que tener en cuenta, yo soy geógrafo, la escala. ¿Estamos hablando de escala local en Málaga que va a acabar el turismo o estamos hablando de escala mundial que va a acabar el turismo? Entonces, para eso sí que hay ahora mismo una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre. La única certeza es la gran incertidumbre que hay. Y por lo tanto, hasta que no tengamos una vacuna, es posible que no cambie, o sea, es posible que tengamos un parón muy forzado del turismo. Eso no quiere decir que cuando dentro de 1 año y medio tengamos una vacuna, dentro de 1 año y medio se reactive todos los mecanismos. Insisto, con la pérdida de la bajada de la pequeña y mediana empresa y con la activación de la gran empresa, que serán los únicos que puedan resistir. Y si no, vendrán los fondos de riesgo, de capital riesgo, como ya lo han hecho, Alejandro bien lo sabe, como ya lo hacen en las viviendas y compran viviendas. Hoy en día los inversores de los hoteles y los inversores de las agencias de viaje y los inversores de los operadores son los bancos también. Si tú te vas a Fitur, los bancos tienen allí su stand. El Banco Santander, el Banco Sabadell, el Caixa, está todo entremezclado en esta financiarización que ha planteado Marco. Por lo tanto, insisto, hasta que no haya vacuna va a haber un parón, pero cuando haya vacuna no sabemos si el regreso va a ser incluso hasta en peores condiciones de precariedad o por lo menos de dominación del sector. Y eso nos preocupa mucho para los que queremos recetas más locales. En tercer lugar, quiero plantear, no porque tenga que defender el turismo, yo soy turista, estudio turismo y todos hacemos turismo, pero no porque tenga que defender el turismo, pero sí una cuestión muy clara, y esto no es una cuestión académica. El turismo es un reflejo de la sociedad y un reflejo de la economía que tiene. El turismo va a cambiar cuando cambie la sociedad. Los viajes de cercanía vamos a hacerlos cuando la sociedad plantee que es mucho mejor ir a Carratraca que irme a Rusia como destino turístico o a Tailandia como destino turístico. Mientras que la sociedad no cambie, no va a cambiar el turismo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos elementos, sobre todo porque tenemos que estudiar a la sociedad para ver cómo podemos tener elementos de cambio. Ya no digo del modelo, como bien decía Alejandro, porque no se va a cambiar el modelo. Hay una variable que es la aversión al riesgo. Es decir, en principio, mientras que tengamos aversión al riesgo, mientras que tengamos algo que temer, no nos vamos a mover. Yo no tengo hijos, no tengo personas mayores que cuidar, no tengo familiares mayores, mis tíos muy lejanos, y yo no le tengo miedo al COVID. Me contagiaré, me figuro que lo pasaré, no tendré la mala suerte de fallecer, y por lo tanto yo me puedo ir de vacaciones el año que viene. Yo no tengo esa aversión al riesgo, pero gran parte de la demanda la está teniendo. Entonces es una variable un poco a tener en cuenta, junto con otras variables de crecimiento, de futuro crecimiento del turismo. Si entramos en una economía digital es posible que tengamos más tiempo libre, más tiempo de ocio, más tiempo de recreación. Vuelvo a insistir, a lo mejor por aquí cercano, pero más tiempo de ocio y de recreación. Si tenemos cada vez más jubilados y cada vez el tiempo de vida se alarga, tendremos un sector también que quiera viajar cada vez más. Por lo tanto, hay elementos de crecimiento para crecer y no hay tantos elementos para decrecer a priori. ¿Cuál podría ser ese modelo? Y voy por el quinto punto. ¿Cuál podría ser ese modelo? Yo no sé cuál es el modelo, porque lleva razón Alejandro, cada uno se refiere a una parte del modelo. Cada vez que dice, vamos a cambiar el modelo, unos se están refiriendo a la energía, otros se están refiriendo a la precarización de los trabajadores, otros se están refiriendo a las molestias que yo tengo como usuario de residente.
qué es el modelo para poder cambiarlo. Pero sí que hay una cuestión. Lo que sí van a sufrir esta crisis, creo, van a ser el modelo de low cost. El modelo de low cost se basa, hasta que no haya vacuna, hasta que no atajemos la segunda pata del sistema turístico. El sistema turístico se basa en moverse, me voy de un lugar a otro para pernoctar, y en aglomeración, me voy a lugares que tengan actividades. Hay un pequeño sector turístico que va al medio natural, al medio rural, que tiene menos gente. Pero después de eso de irme al pueblo, me quiero ir a la plaza del pueblo, al bar del pueblo, para estar en las fiestas del pueblo. O sea, que lo que queremos en parte es aglomeración. Por lo tanto, mientras que eso no cambie, el modelo de low cost sí que puede tener un sufrimiento importante. Y eso es un aspecto, podríamos decir, relativamente positivo para la masificación. Me parece, y lo digo quizás un poco para provocar, pero también lo creo, me parece que las declaraciones del presidente Ryanair son ciertas. Yo no voy a evitar el COVID por dejar un acento en medio. Y se están cargando mi modelo de negocio. Efectivamente, se están cargando su modelo de negocio. Pero por dejar un acento intermedio no voy a tener más seguridad. Si es que el que está al lado está a menos de medio metro. Por lo tanto, dejen usted llenar los aviones. Usted puede llenar los aviones. ¿Habrá gente para llenar los aviones? Es decir, cortarle el asiento de en medio no va a suponer un gran cambio para la salud, pero va a hundir el modelo de negocio. Pero es que el modelo de negocio se va a hundir mientras que no podamos tener esa aglomeración y ese comportamiento seguro al irnos. Por lo tanto, sí que va a sufrir mucho el modelo low cost. El modelo low cost se podrá eliminar o se podrá reformar. Cuando haya vacuna seguramente se reformará y serán grandes empresas las que se queden con ese modelo, pero en principio ese modelo se basa en la precarización, en la masificación, se basa en contaminar un poco más, porque tengo que hacer muchos más viajes para ser rentable, y el avión es de lo que más contamina hoy en día, y por lo tanto eso sí es posible que se vaya frenando. Todos los datos implican que quizás las viviendas salieron en el modelo low cost, pero se van a transformar. Airbnb ya se está transformando en un portal de viviendas de alquiler. Retomando las palabras de Alejandro, ahora quiere ser más de alquiler. Ahora está dando alquiler a los sanitarios. Ahora Airbnb, a priori, que ahora mismo tiene una ruina importante, puede sobrevivir si se cambia parte de su negocio. Y otra cuestión, hasta que no haya vacuna, fijaros que estoy constantemente diciendo hasta que no haya vacuna, porque en el momento que haya vacuna, apagón y ya veremos lo que pasa. Pero, apagón no, perdón, parón y ya veremos lo que pasa. Las viviendas turísticas son una manera de estar menos pegado a otros clientes. En un hotel, yo en la recepción, en el pasillo, voy a tener contacto con otros clientes, aunque no tenga zonas comunes. En las viviendas no, voy a tener contacto con Alejandro, pero eso ya lo sé. Por lo tanto, es posible que se favorezca las viviendas como alojamiento que no es más seguro para el COVID. Fíjate la contradicción, Alejandro. No es lo que yo quisiera, pero ahora mismo se está hablando en los medios turísticos, entre el empresariado turístico, que ese puede ser una vía de solución ante el miedo que se le pueda tener a los hoteles. Vuelvo a incidir en la aversión al riesgo que planteaba anteriormente. Insisto, no es mi postura, es lo que se está planteando porque tiene una cierta lógica de mercado y seguimos estando en un mercado. Y dejo mis últimos 2 minutos, antes de que me corte Oliver, en qué modelo podríamos plantear. Pues verá, yo participo de mucha ideología del poscrecimiento, como decía antes Marco, y participo un poco ideológicamente en otro tipo de hacer las cosas. El problema, lo he dicho anteriormente un poco a petit comité, es que estamos incluyendo ideologías del poscrecimiento, ideologías de elementos que, ya no hablo de decrecer, hoy en día de hablar de decrecer se te echa la mano el sector, pero sí de un progreso sin bienestar. Jackson, que formuló todas las teorías del progreso sin bienestar dentro de los postulados del postcrecimiento, nos plantea otra manera que coincide con muchos de los oyentes de aquí. Es decir, tenemos que estar en consonancia con el medio y con la sociedad. Eso es básicamente lo que dice. No crezcamos en actividades que sabemos que van en contra del medio ambiente y de la sociedad. Ahí es donde está el límite. Y ahí es donde yo sí creo en los límites de capacidad de carga. Elementos para esto: aumento de la economía circular,
aumento del desarrollo local, bien Paola planteaba anteriormente ese autoconsumo o esa idea de abastecerse con mercados locales. Ahora sí podemos aprovechar eso, porque ahora sí se plantea un turismo de cercanía, un turismo de proximidad, un turismo que incluso se habla de vacaciones en casa. Se ha cogido un palabra inglés que se llama staycation. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero básicamente quiere decir vacaciones en casa. Y por lo tanto, ahora sí parece que se den las condiciones de durante este año que no vamos a tener vacuna, practiquemos otros elementos. Y esos elementos sí son más, insisto, de economía circular, de desarrollo local, de turismo de proximidad, de turismo de amplia base. Entonces, ahí sí lo podemos aprovechar como un experimento. Ayer tenía yo un webinar con la gente de los empresarios y con los técnicos de la administración de la Serranía de Ronda, y precisamente lo que antes se va a recuperar es el turismo rural. Todos los pronósticos plantean eso, porque es el turismo que menos masa tengo y el turismo que menos contacto tengo. Después va a ser el litoral y por último el de la ciudad, porque es la ciudad donde más temor tengo a ese contagio. Por lo tanto, y ya con esto un poco termino, dos cuestiones. Una es que ahora mismo solamente se piensa en turismo en cómo revertir la situación para llegar a la situación anterior, es decir, para la situación pre-COVID. No estamos pensando en cambio de modelo. Y dos, sí podemos tener un buen experimento y demostrar la rentabilidad y sobre todo la derrama económica que pueda crear la economía circular y el desarrollo local y tener un mayor turismo de proximidad que le gane en beneficio por lo menos teniendo también las cuentas medioambientales realizadas, en beneficio social y en beneficio medioambiental. Lo económico lo podemos compensar si ese sector está concienciado de que este experimento que se ha hecho durante 1 año y medio, pues mira, mal no está, genera menos beneficio global, pero genera también una paz social mayor y un menor encontronazo, un mayor conflicto entre la sociedad. Pero insisto, esto es más un deseo que una realidad. La realidad ahora mismo es la incertidumbre y la realidad ahora mismo es que si cambia y tenemos vacuna, seguiremos con el mismo turismo. Esa es mi visión un poco pesimista. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Ahora tenemos turnos de palabra. En principio tengo un turno de palabra pedido y 2 preguntas. Voy a dar primero el turno de palabra, que es para Alejandro Guillén, que quiere intervenir. Alejandro, te doy la palabra ya. Sí, muchas gracias. Oye, lo primero, me ha encantado la intervención de Enrique. No por despreciar al resto de intervinientes, sino porque me resulta a nivel personal y de asociación muy útil. Así que lo primero, muchas gracias. Me han planteado un par de cosas sobre el trabajo que estamos haciendo, que es muy importante. Sobre lo que me ha dicho de las viviendas turísticas, que creo que habréis notado mi miedo y os lo he transmitido de que vayan a usarla más en plan de van a ser más seguras del hotel y que claro, vamos a volver a ser víctimas necesarias los que somos. Simplemente decir que hay ya un movimiento nacional, porque tenemos contactos con más asociaciones y hay como un ambiente de hacer un levantamiento dentro de las comunidades. En Madrid, Valencia y tal, que como decidan hacer eso, se va a encontrar lo que van a llamar turismofobia. Hay gente poniendo pegamento en cerraduras, cortando agua, gritándole a los turistas que entren y se va a ver, nos van a acusar de un montón de cosas, pero ya nos va a dar igual porque no lo vamos a poder salvar por comunicación y por otros medios y nos vamos a ver lo típico, como si fuese un gato acorralado. Lo aviso para que sepáis que eso puede llegar a pasar también cuando se toman ciertas decisiones sin contar con gente. Entonces no te queda más remedio, decir, me ha fallado todas las instituciones, me ha fallado toda la legalidad, me ha fallado todo, ahora vais a ver. Pues eso solamente del terrorismo vecinal. Pues vamos a ver, 2 cositas aquí. Tengo 2 preguntas que paso a leerlas. La primera, a cualquiera de los 4 participantes, de los 4 ponentes, dice así la pregunta. El documento Alicia es un documento con muy buenas ideas, pero no hay propuestas creíbles. Por ejemplo, habla de las bondades de los árboles, pero no hay ni una sola propuesta para mejorar ese aspecto en Málaga. Todos sabemos que el ayuntamiento es contrario al bosque urbano, por lo que las bondades de los árboles no son tenidas en cuenta, aunque son conocidas. Lo mismo se puede decir de otros aspectos, recogida de agua de lluvia, crecimiento de regadíos, etc.
¿Alguien aquí, alguno de vosotros cuatro, sigue defendiendo el documento Alicia? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pensáis de esta pregunta? Y una segunda pregunta. Bueno, o responded aquí y luego hago la segunda. Venga. Como digáis. No sé quién ha hecho la pregunta, si ha tenido oportunidad de consultar las propuestas de actuación de Alicia, pero sí que hay relacionado con el arbolado, el reverdecimiento de la ciudad, propuestas de ejecución de vías verdes y del contorno de Málaga como una especie de círculo verde. Es la propuesta que hay desde Alicia. Ya os digo que todavía ni siquiera está aprobada por el propio ayuntamiento, que es quien lo está ejecutando, pero propuestas hay, y propuestas también de recuperación de las aguas de lluvia y demás también hay. Están en los documentos citadas. Sé que para mucha gente las ve como propuestas muy abstractas, no están bajadas a la realidad, pero es que los documentos estratégicos realmente son así. Se bajan a la realidad cuando el ayuntamiento, quien tenga la competencia en esta materia, la concejalía en cuestión, decida desarrollar esa propuesta. Pero desde un documento estratégico, en principio no se puede llegar al nivel de proyecto hasta que no se ejecuta. No sé si me explico. Bueno, yo creo que te has explicado. La pregunta, y la siguiente también, es de Estela. Leo la siguiente pregunta. Respecto a los cruceros, el combustible admitido en el Mediterráneo es ilegal en los cruceros del norte de Europa. ¿Hay alguna iniciativa para prohibir este tipo de combustibles tan contaminantes? ¿Se puede prohibir a nivel de país? Venga, sería la segunda pregunta, a ver quién se atreve a contestarla. Términos legales no lo sé. Y no sé si lo podríamos plantear. Me extrañaría mucho que lo hubiera, si no ya hubiera habido alguna interpelación o alguna cuestión. En términos legales. En otros términos, claro que es conocido. Lo que pasa es que también es conocido que llevamos la basura informática a los países en vías de desarrollo y nadie pasa nada. O sea, sí, el norte el rico y el sur el que sufre seriamente. No hay otra. Bueno, pues por agregar que obviamente la autonomía para tener una normativa medioambiental más alta de lo que se exige a los niveles de convención actual la tienen los estados, ¿no? Y luego ya a nivel del reparto de competencias dentro de las comunidades autónomas. Pero es que realmente lo preocupante es que la evolución que está tomando la Junta de Andalucía, y por eso quería incidir en esa ley, es toda la contraria. Precisamente está hablando del cambio frente al cambio climático, y en esta ley se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios. O sea, de nada sirven los planes estratégicos si no hay un soporte jurídico de verdad que se comprometan a mantener. Si teníamos leyes medioambientales que en mi opinión eran bastante buenas, estoy precisamente estudiando un poco del tema de impacto ambiental y eran bastante buenas comparado con otras comunidades, lo que estamos teniendo un retroceso bestial. O sea, no hemos consolidado lo que habíamos aprobado, no se cumplía escrupulosamente la ley porque muchas veces son muy ambiciosas y no se puede, pero ya le hemos pegado un hachazo, pero tremendo. O sea, van a legalizar montones de urbanizaciones ilegales sin tener simplemente la capacidad de los residuos, de las aguas sucias, de depurarlas sin tener una red de alcantarillas en condiciones. Y eso lo está permitiendo con este decreto ley. Entonces, muchas veces por eso también dudamos mucho cuando los planes están hechos por un ayuntamiento, que sus políticas dejan claro en otras instituciones que tienen más capacidad y más autoridad en esos temas que no están favoreciendo. Pues el plan Alicia es un gran plan, pero yo tengo el convencimiento absoluto que el PP de Málaga no lo va a aplicar. Entonces, porque lo he visto en otros planes y otras estrategias de Lomao que me han parecido buenas, pero no, porque vamos cuando llega la Junta y ahí está, bueno, pues Elías Bendodo, por ejemplo, que también quería ser alcalde de Málaga y quería seguir continuando con el mismo modelo, defendiendo este decreto ley que no hay por dónde cogerlo y que verdaderamente nos expone a mucha más vulnerabilidad y a romper mucho más todavía la biodiversidad y los ecosistemas, y al fin y al cabo es la gran riqueza de Andalucía y la que en muchos aspectos nos protege en todos los aspectos, digo, medioambientales, pero también se ha demostrado ahora mismo que también a nivel sanitario, cuando más sostenibilidad tengamos y más diversidad ambiental haya, pues también tenemos una capacidad de sostener mejor pues este tipo de virus, que ahora tenemos el coronavirus, pero la verdad es que es un tema que se está centrando mucho en este virus, pero esto es una amenaza que ya viene de hace 10 años, que se está alertando sobre los virus emergentes, que, bueno, que desde luego el riesgo que hay ahora mismo no es el mismo que hace 30 años antes de la globalización.
no solo por la transmisión que tienen los virus y la rapidez que tienen ahora, sino por cómo hemos llegado a zonas que hemos depredado, que hemos extinguido la diversidad y hemos alterado la cadena zootica de los animales incluso, mostrando a nosotros como posible huésped de esos virus y que eso va a poder volver a pasar de nuevo. O sea, no solo ahora tenemos que centrarnos en el COVID, pero el riesgo de que esto vuelva a ocurrir más veces es real porque ya los estudios epidemiológicos dicen que hay muchísimo más riesgo de virus emergentes. En ese sentido, todas las políticas que hagamos legislativas de cuidado de la sostenibilidad medioambiental es crucial, pues bueno, para una vida mejor, pero sobre todo para luchar también con las amenazas de este tipo, con el cambio climático, que es mucho más grave, como tú bien has puesto en el sentido de la curva, y contra todo el desgaste que estamos haciendo pues, en el planeta, al fin y al cabo. Tengo dos palabras. Una pregunta. Añadir un momento, Oliver, con el tema de lo de los puertos, de lo del combustible. Sé que hay algunas iniciativas, por ejemplo en Mallorca, que sí que han tenido una política también medioambiental más potente de limitación de los cruceros, que como es competencia del Estado, al final se la han echado por tierra. Entonces, creo que está complicado porque al final me parece que hay ahí un lobby de poder importante que hace que no sea fácil esas limitaciones, pero hay algunas iniciativas en otras ciudades que lo están intentando al menos. Aquí no creo que haya mucha intención de momento. Bien. Bueno, dos palabras y una pregunta para Enrique, muy breve. Enrique, cuando has mencionado que era más sanitario o mejor para la COVID, el hotel, perdón, al revés, la vivienda privada que el hotel, ¿eso está basado en algo? Porque, por ejemplo, a mí me parece que no es así, no sé. Es decir, ¿en qué está basado eso? ¿Por qué se dice que es mejor a nivel sanitario estar en una residencia privada, en un bloque de vecinos, que en un hotel donde toda la sanidad está y toda la limpieza se supone que reúne unos estándares? No sé, ¿vale? Esa es la pregunta para Enrique. Y después hay dos palabras. Te comento, ahora mismo no hay nada. O sea, no hay cualquier estudio que se realice sobre esta serie de cuestiones, prácticamente a los 4 días se vuelve a hacer otro estudio que lo niega a lo anterior y pone otra cifra en la mesa. Consultando los periódicos del sector, Hosteltour, Nextour, consultando lo que opina un poco el sector, lo que se está planteando es eso. El lobby o los intereses en los apartamentos están sacando a colación un poco las posibilidades de tener una estancia mucho más tranquila cuando estás en una vivienda turística y no en un hotel. Pero no hay base científica para eso. No hay ninguna base científica. Es más, hasta que el ICTE, el Instituto de Calidad Turística Española, no nos diga las normas que tienen que tener los alojamientos, no los vamos a saber. A lo mejor las prohíbe, o a lo mejor dice, oye, mira, solamente aquellas que tengan 4 unidades por tal y que sean de un mismo propietario, porque hacemos responsable al propietario. No lo sabemos. Ahora mismo se están redactando las normas, y con lo cual, simplemente, cómo el sector se está poniendo un poco las pilas, los intereses están ahí y cómo hay declaraciones que se plantean eso. Nada más. Venga. Ángel Rodríguez, palabra. Ángel. Sí, vale. Sí, estaba activando el micro. Bueno, he juntado varias cosillas que se han dado y para no hacer mucho más uso de la palabra, la verdad que voy a intentar meterlo todo. Uno es en relación al tema de los cruceros que hablaba ahí, del cumplimiento de la legalidad, que decía Enrique. Si yo, la verdad es que Enrique es la primera vez que hablamos, pero escucharte decir, no porque si no se habría liado o sea, si no se cumpliera una legalidad que existiera, se habría liado alguna movida, ¿no? Alguien habría dicho algo. Bueno, yo te cuento nada más. Algarrobico, primer caso, ¿vale? 30 años de historia para tener la misma situación que tenemos ahora de incumplimiento manifiesto de la legalidad. En Andalucía tenemos, y en la costa de Málaga, tenemos vertidos al litoral de agua sin depurar y que no cumplen con los criterios mínimos de la Unión Europea y de la propia normativa española de la calidad de aguas de baño, y la tenemos ahí, y tenemos las sanciones europeas, y el cumplimiento de la legalidad, por mucho que hayamos liado en la época de Málaga ahora, no sirvió absolutamente casi para nada. El vertedero de Nerja, que hace poco conocíamos a final de año, primero de este año, el escándalo que hubo con la sentencia que ya salió, con estos cargos imputados, otra historia de 20 o 30 años de historia y tal. En fin, de los suelos contaminados del Boom, la legalidad se incumple en materia de medio ambiente manifiesta y continuadamente. Y no pasa nada en este país por incumplirla.
No quiero ya hacer la comparación con el caso de la sentencia que hubo en el Reino Unido con la famosa polémica con la ampliación del aeropuerto de Londres, de uno de los aeropuertos. Incumplía por tema de emisiones el acuerdo que el Reino Unido había firmado a nivel internacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y tuvo que llegar a un tribunal en el Reino Unido, y eso en España es impensable, para paralizar una obra de tamaña importancia estratégica para el turismo y la economía de esta zona de Europa, ¿no? Esto no pasa aquí. Aquí es perfectamente posible que los cruceros estén utilizando un combustible ilegal, perfectamente posible, no pasa nada. Aquí nunca pasa nada. En este sentido, también decir, como decía Alicia cuando ha presentado, Paola, como decía Paola cuando ya me ha pasado varias veces, es que la dislexia. Decía, bueno, este documento servirá para algo, no servirá para nada, tal y cual. Bueno, está claro que aquí tenemos una necesidad imperiosa y que por eso una de las razones para que exista ahora mismo la experiencia de Verdes Málaga, igual que antes existió la de Málaga ahora. Cambiar el gobierno municipal es la única forma de conseguir que se cumplan los compromisos, las estrategias, pero más allá incluso la propia normativa municipal, que tampoco la cumplen en casi ninguna materia, pero especialmente en la de medio ambiente. Ese era el primer bloque de lo que quería decir. Y el segundo bloque va casi en pregunta también, sobre todo a Enrique, ¿vale? Es una cosa que me llama bastante la atención. Las encuestas turísticas que se llevan haciendo mucho tiempo, los estudios de mercado y demás, a la hora de la planificación, en la calidad del destino, toda esta serie de conceptos nos acuden siempre a la importancia que tiene para el público destinatario, para los clientes, vamos a decir así, los turistas que vienen a Málaga, el buen estado ambiental del destino. ¿Vale? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que venga tanta gente de tantos países tan avanzados que cuidan tanto de su salud y de su medio ambiente, de sus ciudades, en sus países de origen, estoy pensando en alemanes, en el norte de Europa, etcétera, vengan a Málaga a bañarse en mierda? ¿Cómo se explica que en las encuestas en todas surja la misma importancia estratégica de mejorar la calidad del agua de baño, de la costa, del litoral, etcétera? Que no hagan nada por solucionarlo, no tenemos más que hablar de la depuradora de Nerja todavía inexistente y sin embargo siga viniendo la gente. ¿Esto me lo puede explicar? ¿Qué paradoja del destino o qué misterio de la mística universal hay detrás de esto? Y bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Contesto, disculpa, que tenía el micrófono en silencio. Perdón, me he explicado mal. Yo quería decir, con lo de los cruceros, yo quería decir que si tan ilegal sería tener ese combustible aquí, seguramente sería una de las razones para que algunos movimientos que están en contra de los cruceros sería su argumento. Y ese no es un argumento excesivamente legal. No, al revés, si es que, opino igual que tú, por la ilegalidad del algarrobico salió a la luz. Si no llega a ser ilegal, no hubiera salido a la luz. Con lo cual, creo que me he explicado mal al decir, es que no debe de ser tan ilegal porque si no sería uno de los argumentos que plantean. Y no es uno de los argumentos, por ejemplo, que tiene Ada Colau para limitar los cruceros. Lo está limitando por otra serie de razones. Y entiendo que si fuera algo ilegal podría decir, oye, es que la contaminación que está... Pero insisto, desde mi más pura ignorancia de la legalidad, por eso tampoco me quiero meter mucho en el tema. ¿El por qué ocurre? Mira, pues muy sencillo. Cuando yo soy especialista en capacidad de carga, bueno, especialista. Mi tesis y mi investigación van siempre pululando por el término de límites del crecimiento y de capacidad de carga. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral y estaba haciendo encuestas a los turistas en Torremolinos, o en Marbella, o en Mija, o en la Costa del Sol occidental que yo la hice, yo lo hacía sobre la capacidad de carga social, es decir, lo que los turistas aguantan antes de irse al destino porque está masificado. Básicamente, por eso lo hice en la Costa del Sol. Esto lo aplicamos en el año 98 que yo hice la encuesta, pero lo aplicamos 20 años más tarde y exactamente igual. Me quedé sorprendido porque yo iba por Torremolinos entrevistando a turistas y cuando yo le decía a un inglés, oye, ¿y tú no crees que aquí hay mucha masificación? ¿No crees que el medio ambiente está muy mal? No exactamente así se lo decía. Las preguntas eran cortas, en fin, no me enrollo mucho. ¿Tú sabes lo que hacía? Miraba para un lado del paseo marítimo y veía las tiendas y miraba para el mar y decía, ¿ustedes sabéis el paraíso que tenéis aquí? ¿Ustedes sabéis la calidad de vida que tengo aquí en comparación con Liverpool? ¿Ustedes sabéis lo libre que yo me siento aquí y lo cuidado medioambiental esto que está? Porque vemos jardines, playas con palmera, con verde, el mar. En Marbella se volcaban y se miraban a la Concha, al pico que hay al lado y decía, esto es
cuidar el medio ambiente, no de donde yo vengo. El problema básicamente es que la calidad es un concepto muy subjetivo y además cada uno tiene una serie de calidades distintas. Por lo tanto, lo que para nosotros es muy llamativo en cuanto a calidad, en contra del medio ambiente o calidad medioambiental, incluso calidad turística, incluso calidad del servicio. ¿Cuántos de nosotros, lo diré con la boca pequeña, hemos entrado en algún bar de cualquier lado y no nos ha gustado mucho? Y un año más tarde sigue siendo el bar con la misma tapa que no está siempre tan buena. ¿Por qué? Porque habrá alguien que le guste esa tapa. Por lo tanto, la calidad no surge. Hay otra cuestión en la encuesta, es que no se mide la calidad en la encuesta. Tú le preguntas si tiene calidad o no, y eso es muy fácil. Sí, no. Entiendo por calidad que me lo estoy pasando bien en el viaje. Y que no me han hecho no he tenido ningún conflicto, básicamente. Por lo tanto, con esa subjetividad, todas las encuestas de calidad te van a decir que tienen buena calidad. Incluso si la hiciéramos en Venecia, fíjate. Doy la palabra a Mar González, que quería hablar. Bueno, aunque mi compañero Ángel me ha pisado un poco, pero estamos en la misma onda y estamos conectados. Pero bueno, quería sí comentar que, claro, el plan Alicia, me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez, pues dije, madre mía, pero si eso es Venezuela, ¿no? Porque es súper revolucionario, ¿no? Pero ahí lo que observamos es que unas buenas herramientas, pues en unas malas manos, pues no sirven de mucho. Y ahí va lo que ha comentado Ángel, que por eso surge Verde en Málaga y con la fuerza que estamos intentando tener, porque vemos que hay una oposición que no sabemos a qué está jugando en el ayuntamiento, que desde que Málaga ahora no está, pues no hay voces que se alcen en contra de las barbaridades que hace el alcalde. Y en ese sentido, pues comprendo también el enfado de Alejandro, ¿no? No me doy por aludida porque ni Málaga ahora ni Equo nos han metido ahí, pero sí comprendo su enfado. Es verdad que cuando estaba comentando no, es que los vecinos de Málaga no tienen derecho a que en el centro estemos maltratados o maltratadas. En realidad es que es difícil de explicar. Cuando estábamos en la campaña de las municipales, intentaba explicarle a la gente que el turismo, de la forma que está concebido en Málaga, sí les afecta a ellos, pues siempre te salían con el discurso del empleo, ¿no? Y le decíamos, a ver, si genera empleo, ¿qué tipo de empleo? Un empleo de mala calidad, estacional, y además, ¿para qué? Para que te pagues el piso, que por culpa de este modelo de empleo te está costando el doble que te costaba a lo mejor hace 5 o 6 años. Entonces también tenemos que intentar hacerlo de siempre, ¿no? De la pedagogía, que ya suena casi a manía la palabra, pero es verdad que tenemos que intentar explicarle a los vecinos de toda Málaga que el problema que está en el centro se expande por toda Málaga, no solamente afecta a los vecinos, a las vecinas del centro. Y nada, pues seguiremos en eso y haremos lo que buenamente podamos, por lo menos desde este espacio. No nos vamos a callar, ya nos conocéis algunas. A ver, Alejandro quería también tomar la palabra, Alejandro Villén. Gracias. Era sobre una cosa que había comentado Enrique, que me pareció que el concepto se podía trasladar a otros lados, que era de cuando le había hecho la pregunta sobre la seguridad de las viviendas turísticas en relación a los hoteles y cómo había gente que considera eso más seguro. Es una cosa que sí nos enfrentamos habitualmente yo y la asociación, que es la siguiente, que cuando hablan de seguridad, hablan de calidad, hablan de sostenibilidad, no están hablando de la población, están hablando del turista. Es decir, ¿para quién es más seguro ir a una vivienda turística? Para el señor turista, que no se va a encontrar con otros turistas, se va a encontrar conmigo, que estoy confinado y que me preocupa mi barrio. Entonces, para él es más seguro. Puede decir claramente el sector, esto es más seguro. Ahora, para mí, desde luego no lo es. Vamos a aplicar ese concepto a un montón de cosas de ayuntamiento. Turismo inteligente, Agenda 2030, movilidad sostenible. Recordemos los patinetes, que es una chorrada, pero movilidad. Y van a darle palabras que van a funcionar y van a aplicarlo, pero nunca van a tener en cuenta al ciudadano, al residente. Y eso es lo perverso. Yo estaba en el Ministerio de Turismo, en una reunión sobre viviendas turísticas, un vecino y tal, y tuvimos un encontronazo con la andaluza, que es la consejera de Turismo andaluz. Allí nos echó en cara de que nosotros no éramos su problema. Es decir, y lo dijo claro, es que yo estoy aquí
para los turistas, no para vosotros. Mi consejera de la Junta de Andalucía. Entonces, claro, partiendo de eso, pues aplicar el concepto de uno a otro. Por eso, Enrique, voy a decir que habla y sube el pan, es verdad, tal cual. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que hablen en esos términos, pero para ellos es que de verdad no existimos. ¿Saben? Y Marc, había una cosa que tenía que comentar sobre Marc, pero se me ha olvidado. ¡Ay! Ha dicho algo que en referencia a mí, perdón. ¿Puedes hablar y... No, he comentado que comprendía tu enfado, que no nos dábamos vale. por aludidas, y lo del efecto de expansión de lo que pasa en el centro al resto de los barrios de Málaga. Claro, eso era. Muchas gracias, perdona. Hay un concepto que a nosotros nos cuesta trabajo, de hecho te ha pasado a ti cuando estábamos hablando, que era cómo le explica a alguien de otro barrio qué es lo que está pasando y cómo le afecta. A ver, hay una perversión de la opinión pública malagueña, que es la siguiente, que estar a favor o en contra, es decir, solamente hay una dualidad, que nos hemos enfrentado en comunicación, digo solo, no a nivel real los vecinos. Es que cada vez que habla te dicen, ¿tú qué quieres? ¿El centro de los años 90? ¿Que ese páramo por nuclear o quieres esto? Claro, para una persona que use el razonamiento y sea adulta, dice, a ver, es que solamente había dos opciones, solo tenía el páramo o esto, o no había 2.000 millones de caminos, que yo no soy un experto, que se podían haber tomado. No, todo es reducir el discurso a eso. Claro, si esa persona, como bien ha dicho Marc, su hijo es camarero, su vecino, no va a pensar que hay otra opción, va a decir, es que mi hijo va a dejar de ser camarero, no va a poder pagar alquiler, pero no piensan que puede pagarlo, puede cobrar en otras condiciones, ¿no? No existe. No hay un diálogo, no hay una polémica en la ciudad, siempre son pues los antimalagueños. De hecho, por cierto, vamos a diseñar camisetas antimalagueños si alguien quiere. No prometo lo que no prometo, me dicen por aquí que no prometo. Bueno, muchas gracias por la intervención. Perdón, una cosilla, Alejandro, nada más. En vez del concepto de turismofobia, tenemos que utilizar el de urbanofilia. Es decir, ustedes no soy turismofóbico, soy urbanofílico. Lo que queréis es la ciudad para sus ciudadanos. Ese es el concepto de urbanofílico. ¿Me quieres convertir en un bolivariano? No. Al revés. Es reclamar nuestro espacio. Nuestro espacio en la ciudad. Nosotros lo que somos es... lo que queremos es nuestra ciudad. Estamos a favor de nuestra ciudad. Lo urbanofílico. Perdón. De hecho, me parece perverso lo del turismofóbico, porque en realidad la mayoría que estamos viviendo aquí, digo en el centro, sabíamos que veníamos con el turismo. Es decir, que queríamos ese turismo, queríamos convivir con él. Lo que no queríamos, el que hay ahora. Pero el que había hace unos años, estamos encantados. Era el turismo una sonrisa. ¿Sabes? No es que nos gustaban los bares, se han pasado. Y claro, y ahora te declaran. Había un concepto que tenía yo preparado siempre para intervención sobre esto de la turismofobia, es sobre el agua. Es decir, es como si te viene una riada, te arrasa tu casa y te dicen que lo que te pasa es que eres hidrofóbico, que odias el agua. No, y te dicen, pero es que el agua es muy importante. Yo ya lo sé, pero es que ha venido, se ha llevado mi inmueble. Pues, perdón. Sí, vale. Gracias, Alejandro. Bueno, a ver, Tomás creo que quería hablar y vamos ya muy mal de tiempo. Tomás, ¿quieres usar la palabra? Yo quería plantear una cosa, que con esto del turismo y esta supuesta crisis, que en sí es sanitaria, pero es menos económica, porque al fin y al cabo, en el momento que aparezca la vacuna, pues esto va a ser un boom. Eso en principio va a ser otro espacio de debate, otras actuaciones. Ahora mismo sí, hay un mazazo para Málaga porque no se sabe exactamente cómo actuar, como el turismo que hemos estado viviendo de siempre, de avalancha, de aglomeración, de especulación y todo, no sabemos cómo cambiarlo, o no lo saben como eso, de decir, un bar, de decirle, tienes los mismos gastos, los mismos empleados, y ahora el Estado dice que no puedes usar más del 30%, es decir, vas a trabajar por debajo de los costes. Eso es imposible. Pero bueno, lo que quería decir y plantear es, estamos preparados como organizaciones en el sentido de ECO, iniciativa, las organizaciones políticas o organizaciones sociales, a lo que nos va a venir, que es simplemente que con la excusa del turismo va a volver otra vez la corrupción. Y la prueba está, por ejemplo, en Mijas. En Mijas se ha planteado un plan con un remanente que había que no sabían cómo gastarlo, de 140 millones de euros. Se ha planteado un plan de reactivación de la economía. El plan es para ayudas sociales,
pues dice que van a emplear 1 millón de euros. Antes usaban 800 euros, ahora 200.000. Para el tema de empleo van a emplear 2 millones de euros, 2.700.000 euros, en una empresa municipal que se llama Mijas Servicios Complementarios, que hace como una especie de empleando a gente que no encuentra trabajo. Bien. Pero aquí está el quid de la cuestión, donde está la corrupción pura y dura. Donde aquí a lo que se va es a la buchaca, es decir, se van a emplear 117 millones de euros en obras públicas. Y todos sabemos cómo se licitan los concursos públicos y los topes que tienen cada empresas, esto. ¿Y cuántas empresas constructoras hay aquí en Málaga que puedan participar en esos concursos? Van a ser para Florentino y para Company, todos los que van dando comisiones, etcétera. Nosotros estamos preparados para esos planes de gente, porque aquí lo que tenemos son políticos que vienen a aposentarse aprovechando de la Costa del Sol, del efecto aluvión de personas que no tienen arraigo en las ciudades, en los pueblos, que no quieren esto porque uno es de Zamora y lo que le gusta irse en Navidad y en verano a Zamora o cuando pueda a Zamora, que es donde está su familia, pero aquí a lo que viene es a construir, a destrozar, a que nuestras sierras cada vez tengan carreteras más arriba, etcétera, etcétera, y a lo que viene es a rellenarse el bolsillo. Y dice, por la vía rápida, por los ayuntamientos, el tema, soy concejal y a ver cómo me puedo forrar. Entonces, estamos previstos porque aquí en Mijas yo deduzco con ese plan de 117 millones de euros para temas de obras públicas, es que es un simple negocio especulativo y corrupto. Y ya terminamos. Muy bien. Ahora abro todo debate, ¿no? Si nadie más quiere hacer ningún comentario, en realidad faltan 2 minutos. Venga, entonces una palabra más, Alejandro, y pasamos luego, cuando termine Alejandro, pasamos a Ángel Rodríguez, que será el que nos resuma todo lo que hemos charlado. Alejandro, venga. No os intervengo mucho. No era sobre lo del 30% de terraza, que es el tema que soy yo encargado de la asociación. En eso hay un pequeño problema. Primero, lo del 30% de ocupación, que tengan pérdida y tal, es una solución temporal, no estamos hablando de una solución permanente, después se vuelve al global. Y sobre eso también hay un problema general, es decir, todo el mundo quiere que sea la salud lo primero, pero cuando te toca tu sector quieres que eso no me va a venir bien. Pero los demás sí. A mí me está pasando en mi trabajo que yo tengo paralizados los proyectos educativos porque no puede haber reuniones con profesores. Yo estoy cobrando. Pero es que le está pasando a todo el país, no somos los más pobres. Yo, por ejemplo, no tal. Y ahí son una postura demasiado egoísta de los hosteleros. Como haya una apertura pronta y volvamos a contagiarnos, tú no vas a tener un problema en hostelería, va a tener el resto de sectores, yo también. Sí, tenemos que ser muy prudentes. Que tengan que aguantar una semana más o una semana menos con el 30%, ya no se puede decir no se va a morir nadie. Es que sí, se va a morir gente y vamos a tener un problema económico también. Entonces, se están quejando demasiado por un tema de una semana o 2 semanas cuando estamos todos en el mismo barco. Muy bien. Pues eso, le doy la palabra al compañero Ángel Rodríguez, que nos va a hacer un resumen de todo lo que se ha expuesto. Ángel. Vale. Bueno, me lo habéis puesto muy complicado, aviso. Vaya tela, vaya tela. Bueno, la parte de Marcos, esta la voy a hacer más rápido porque, bueno, está el vídeo ahí también y tal, pero bueno. Marcos Castro nos planteaba que, bueno, en la situación actual de la economía, en la pandemia y la que se va a producir justo después, hay sectores como las comunicaciones y las mercancías que, utilizando los instrumentos del crecimiento, los instrumentos que utiliza el capitalismo para medir la evolución de la economía, se va a comprobar cómo se recuperan, mientras que hay otros grandes sectores que, bueno, se van a quedar en porcentajes históricos de bajada y que todos conocemos, ¿no? Respecto al tema de la vulnerabilidad de Málaga y de su economía, es una economía que él califica como muy frágil porque depende básicamente de las exportaciones. Entonces, en un primer sector, digamos, dependemos del turismo, del triángulo turismo, construcción, inmobiliario, sector inmobiliario, y en un segundo sector, menor que ese, claro está, la agricultura de exportación, que se podría llamar la agricultura industrial. Tenemos un desempleo antes de la pandemia del 19% y bueno, y ahora, no, un crecimiento eso, del empleo. Ahora tenemos un 23%, no, exactamente, lo he dicho bien, un 19% de desempleo en la provincia y un 23% en la capital de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.
y de porcentajes que avisa de que, como indicadores, que se van a agravar bastante cuando volvamos a la actividad medio normal, ¿no? Sobre el Pacto Verde o Green Deal que han lanzado desde la Unión Europea, sobre todo los países del norte, hablan de una generación, de reducir la generación de deuda pública, que es lo que plantean los países del norte, y de implantar la economía circular, una versión blanda, digamos, de la economía circular. Desde el punto de vista del gobierno español se está observando que hablan de aumentar el salario mínimo, de crear el ingreso mínimo vital, de un intento de frenar la economía del capital porque es una economía rentista. Y bueno, ahí está un poco el debate en el marco europeo de qué es lo que debemos de hacer después de que esto pase, ¿no? Como alternativa, él defiende invertir en empresas que no estén basadas en energías fósiles, en combustibles fósiles, como pueden ser la industria petrolera, la industria automovilística, etcétera. Invertir en todo lo contrario, en dejar que el marco del mercado actúe sobre esas empresas, como plantea el liberalismo. Mira, precisamente como paradoja lo planteaba también. En el caso de Málaga, lo que él defendía era la reducción, precisamente la reducción de la inversión en nuestros sectores estrella que mencionaba antes, y por lo tanto desinvertir para que fluya ese capital hacia los sectores no contaminantes de la economía. En el marco del empleo lo que hablaba es de que la economía malagueña deje de ser tan financiera y pase a ser una economía más real, que no esté orientada a la exportación, que es donde se ve la vulnerabilidad por el tema también de la emergencia climática, ¿no? Y el pico del petróleo. Como objetivo marcaba la relocalización, en su opinión, marcaba la relocalización de la economía en Málaga para satisfacer las necesidades humanas en el territorio, las necesidades del territorio, sin agotar los recursos, sin provocar el desequilibrio ambiental. Y sobre todo mencionaba para terminar me ha parecido súper llamativa e interesante el concepto de ventana de oportunidad, que es lo que se nos abre a la vuelta del encierro en cuanto a la posibilidad que se presenta de abordar una cooperación, un espíritu más cooperativo en lugar del competitivo que es el que estábamos acostumbrados. Esa sería la parte de marco. La parte cuando Isabel Torralbo hablaba, bueno, ha hecho un repaso muy detallado y minucioso, que se me han escapado un montón de cosas porque además hablan muy rápido, como ya sabes, Pitu, con cariño. Bueno, habla de que tenemos que evitar, en principio, y como primera parte, evitar que pase como en 2008, cuando la construcción fue el refugio que planteaba el sistema solución a la desestabilización económica y demás. Ha analizado claramente con una crítica muy fuerte y una denuncia, como no podía ser de otra manera, ¿no?, del decreto de ley que modifica 21 leyes ambientales y urbanísticas de Andalucía por parte de la Junta, que es un decreto de dudosa legalidad y que debería de estudiarse ese tema. Habla de un retroceso de garantías ambientales que rebaja la estructura jurídica que precisamente podía ser la que frenara agresiones como puede ser la descontaminación de los suelos del futuro bosque urbano y otros casos que hemos mencionado antes, ¿no? Y luego ya directamente entraba en que la vivienda turística debería retirarse, la vivienda turística, para crear parque público de vivienda social que fuera además el concepto de refugio, esa vivienda refugio en caso de pandemia, como también ha comentado antes Alejandro, que es el tema que es más importante, que nos preocupa ahora más con el temor que tenemos sobre la salud, ¿no? También como derecho social y ciudadano, por supuesto, ¿no? Los lobbies fomentados por las administraciones locales, en concreto por Málaga, los lobbies turísticos e inmobiliarios, por supuesto, que ahora no vamos a conseguir que cedan el poder que han adquirido en la época de vacas gordas y que por lo tanto tenemos un reto importantísimo ahí para trabajar a nivel político, que deberían priorizarse los cuidados y los derechos sociales para que dejen de ser un negocio como hemos vivido en estos años atrás en Málaga, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado con las residencias y los centros asistenciales, y digo en el caso de la enfermedad de la COVID-19. Hablaba también de la ciudad ecológica, ecológicamente sostenible, que deberíamos recuperar dos planes muy básicos que el Ayuntamiento tiene aprobado y que por supuesto están en un cajón, que es el plan de energía sostenible y el plan de movilidad, hacia una nueva forma de moverse tras la pandemia, que va a ser una cosa evidentemente obligatoria. El sector agroindustrial lo mencionaba, que debería de moverse hacia la transformación ecológica, cosa que no existe prácticamente en la provincia, está dedicado a la exportación, como hemos dicho antes. El desarrollo tecnológico, otro de los objetivos importantes para orientarlo hacia la sostenibilidad de vida y los cuidados, dos ejes fundamentales. La vigilancia sobre el abuso de la cesión de espacios públicos, esto enlazaba también con lo que decía Alejandro sobre el tema de la hostelería y las terrazas y demás.
y denunciaba el camino equivocado en la planificación urbanística, o más bien la ausencia de ella, en cuanto a la improvisación, que es la que preside constantemente la actuación y la gestión que hace el gobierno municipal. El turismo cultural, la reivindicación de la creatividad local y de los creadores y creadoras locales, el buscar otras fuentes de generar riqueza, que sean nuevas y justas, y ahí lo dejaba. Esa era la conclusión a la que llegaba y el llamamiento que también hacía, ¿no? Alejandro plantea su visión como vecino del centro, que se les trata, denunciando que se les trata como víctimas necesarias. Yo me imagino que la metáfora bélica no sé si nos gustará, pero víctima colateral, podríamos decir, ¿no, Alejandro? Entonces, bueno, para que funcione la maquinaria turística es necesario que existan esas víctimas, esto lo digo con comillas, por supuesto, que el boom de viviendas turísticas del año 2000 causó un impacto tremendo, de las 2000 viviendas turísticas, que no entiendo ni mi letra, que tenemos en el centro de Málaga y en el casco urbano de Málaga, pues frente a los 3000 vecinos que tienen en la aldea Gala de Asterix, como él le ha llamado, y que se ve la comparativa en cuanto a las cifras, ¿no? La hostelería se hace con todo el espacio público, ahí enlazaba con lo que ha dicho antes también Pitu. Las presiones de la hostelería para levantar la protección acústica de los vecinos, que están siendo muy insistentes, que encima quieren ayudas públicas, que todo es para la hostelería y prácticamente nada para los vecinos, ¿no? No tienen ni dónde ir a comprar, es una frase que ha mencionado y me parece muy llamativa. La falta de apoyo, y denunciaba, ¿no?, la falta de apoyo y de voces en la ciudad en cuanto a esta problemática y para simplemente estar y defender la calidad de vida de los vecinos del centro. Que nadie habla de qué va a pasar con las viviendas turísticas en la desescalada y del riesgo sanitario que plantea para los vecinos que van a compartir escalera con los turistas que van a llegar con las maletas sin ningún control. En fin, que nadie toca ese tema, etcétera, ¿no? Actualmente. El turismo es necesario y va a seguir así, y nadie plantea, pero nadie plantea una alternativa ni cambios concretos al modelo turístico que vivimos actualmente. No sé cómo vamos de tiempo, fatal. Vale, voy a ir entonces más rápido. Bueno, hablaba de un plan de repoblación en el centro que está planteando la Asociación de Vecinos para vaciar viviendas turísticas y con una serie de medidas y sobre el espacio público y etcétera, ¿no? Entonces hace un llamamiento a las organizaciones sociales, a la OMAO, a la universidad y a la oposición en Málaga para que estuviéramos todos a una en este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que Paola ha planteado una presentación que me parecía magnífica, ¿no? Y en donde ha ido recordando que la agenda urbana, la agenda 21 de 2005, la agenda urbana de 2015 y el plan Alicia del año pasado, todos plantean un objetivo muy claro de dirigir el turismo hacia una reducción de riesgos, que tenemos una situación de vulnerabilidad muy importante en la ciudad. Voy a correr todo lo que puedo. Hablaba de un montón de medidas que vienen incluidas sobre el tema del desarrollo sostenible en todos esos planes tan bonitos que tiene el ayuntamiento, pero tan frágiles en cuanto a su aplicación, y sobre todo me quedo con su parte de las sostenibles maneras, que es como ella concluía diciendo que debemos de tener en cuenta el impacto en salud para el nuevo modelo productivo y que se tenga muy en cuenta el autoconsumo energético, la soberanía alimentaria, los cuidados, en fin, ahí repetía un poco, ¿no? Y Enrique, lo siento Enrique, me queda menos tiempo para ti, vamos a dejarlo a las 8 en punto, ¿vale? Me quedan nada más que estos 2 minutos. El sistema capitalista va por un lado y nosotros vamos por otro. Entonces, como que diciendo, el sistema capitalista no va a querer cambiar si la sociedad no cambia. El turismo es un reflejo de la sociedad. Bloques que ha planteado. El modelo productivo debe tener una diversidad de sectores. Debemos de cambiar el turismo-construcción como digamos, el polo económico de Málaga, teniendo en cuenta el triángulo entre turismo, ocio y recreación. Eso me ha parecido magnífico como dibujo, para quedárnoslo, ¿no? No se considera una actividad esencial, pero siempre va a haber turismo porque siempre va a haber ocio, va a haber recreación y la diferencia está en donde duermen, ¿no? Hay que tener mucho ojo a la escala en la que esto se plantea y hay que tener muy en cuenta que los grandes inversores en el sector turístico actual, en el mundo capitalista, son los bancos a los que tenemos en todas las FITUR. Segunda parte, el turismo como reflejo de la sociedad. Primero tenemos que cambiar la sociedad. Por lo tanto, la concepción de que el destino donde quiero descansar puede ser Carratraca en lugar de Rusia, me parece también un ejemplo magnífico. Yo todavía no he estado en Carratraca y es uno de mis destinos pendientes. Y tenemos que tener muy en cuenta que esa aversión al riesgo que tenemos gran parte de la demanda turística, que somos las personas que vivimos aquí también, hay que contemplarla como un indicador y una variable fundamental en el modelo, en el cambio de modelo. ¿Qué modelo plantea él? Está claro que el low cost se viene abajo, que tenemos que tener en cuenta que las aglomeraciones van a terminar, mientras no exista la vacuna, repetido hasta 4, me parece que he contado 4 veces,
mientras no tengamos vacunas, y por lo tanto tenemos que defender un modelo en el que haya y de hecho un decrecimiento, pero para que tengamos en cuenta los límites de la capacidad de carga y que aprovechemos la tendencia que va a haber hacia el fomento del turismo rural o de la consolidación del turismo rural y la proximidad y los destinos de proximidad, que es donde tenemos que ahondar, porque ahí es donde está la reducción de huella ecológica. Ya. Muy bien. Pues gracias, Ángel, y muchas gracias a los cinco ponentes, a los 20 participantes y a toda la gente que se ha conectado por streaming para ver esta conversación. Y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Gracias. Laura, son ya, ¿eh? ¿Se escucha?